Hey, ¿qué tal, locos? Muy buenas tardes. Esta vez vamos a hablar de... Ah, espérame, es que se activó Cortana. Güey, es que se activó Cortana. Hey, ¿qué tal, Para locos? él. ¡Ya cállate el puto hocico! Dale, pues, ya. Hola, ya, cabrones, ya. Ya tengo como ideado lo que voy a decir. Qué mamá. Bueno, está bien. A ver, dale. Pero yo te digo si le cortas o no. Sí, sí, le corto y ya veré qué hago, güey. O te dejo ahí Hey, para que sea un blooper. hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estoy muy contento de presentar este capítulo en el que vamos a hablar sobre algo que surge en un país tan bonito, tan lleno de cultura, que ni siquiera te imaginas que esa mierda puede salir de ahí. Del mismo lugar donde salió la pizza, el mejor alimento del mundo, del mismo lugar donde está la dieta del Mediterráneo, la mejor dieta que puede existir en el mundo, Pues sí. sale el peor sistema político ¿Qué que existe, puede güey? haber en todo el mundo. Entonces, punto menos para Italia. El Sí, güey. fascismo. La Muy mal, muy neta. mal. Bueno, una parte del peor, porque hay dos peores, ¿sabes? Son los dos extremos, el fascismo y el comunismo. Sí. Pero Pero el punto de esta conversación no va a ser tanto hablar sobre la izquierda o la derecha, sino más bien acerca del fascismo como tal. Y hemos hecho 7 preguntas. Bueno, realmente 6, pero son bastante extensas. Así que vamos a ir directo por la primera pregunta. Bueno, está de más que nos presentemos. Está Ubaldo, está Gabriel, está Marco y estoy aquí yo. Vamos Dale. rápido. Con la primera pregunta, que es acerca de qué es el fascismo, qué entendemos por fascismo. A ver, vamos a ir primero por Marco, luego vamos a ir por Gabo, luego va a ir Uva y luego yo. Acerca de qué creemos o qué pensamos que es el fascismo. A ver, ilústrame, Marco. Bueno, pues primero que nada, cabe destacar que es una ideología, es un movimiento político surgido en... pues, hay varias discrepancias entre los historiadores respecto a su origen, porque, por ejemplo, en Francia había un poeta, un escritor que se llamaba Charles Maurras, algo así, que desarrolló una ideología ultranacionalista y racista que pretendía regresar a la monarquía por medio de un movimiento que se llamaba la Acción Francesa, ¿no? Que digo, ya adentrándose un poco más en en los componentes de esta ideología, pues sí hay varias cosas que Mussolini, tanto Giovanni Gentile como Mussolini, tomaron en cuenta al momento de escribir y de dar origen a la ideología fascista. Entonces, ya de ahí ya es un tema bastante complicado. Hay varios historiadores que concuerdan en que su origen es, o sea, había igual un escritor, un poeta que que participó en la Primera Guerra Mundial, que, que fue el primero en plantear como tal la ideología fascista. Fue soldado de la Primera Guerra Mundial, como ya dije, en la que reforzó sus ideas ultranacionalistas junto con un sindicalista que se llamaba Alceste de Ambris, los cuales escribieron la Carta de Carnaro, en las cuales basaron unos principios fundamentales respecto a lo que compone la ideología del fascismo, y la base ideológica principalmente es el Estado, ¿no? El Estado, o sea, nada fuera, todo dentro y nada fuera del Estado, algo así, estoy parafraseando un montón, Yes. Ya. ¿no? Entonces, es la primera diferenciación que, bueno, es lo que primero quiero plantear, ¿no? Y hay otras características también que, déjenme, las busco, aquí las tengo. Bueno, vamos a especificar las características Bueno, en la tercera pregunta que después, tenemos, ¿no? pero en sí, ¿qué es el Ok. fascismo? ¿Es una ideología? ¿Es un movimiento Es político? una ¿Es una...? ideología, Ajá. es una ideología considerada en su momento de ultraderecha. ¿Por qué? Porque se le adjudican ciertas características nacionalistas, conservadoras no en el sentido de que conservan ideologías tradicionales de la familia o religiosas, sino que fomenta más la ideología nacional para favorecer la preservación de los principios nacionales, de conservación La tradición. de la tradición, Sí. no tanto de la tradición cristiana, de la cristiandad o algo como eso. Eso es más en el fascismo clerical, por ejemplo, de Francisco Franco, ¿no? Uh-huh. Porque en sí Benito Mussolini no es creyente, no es religioso, sino que es ateo, pero reconoce el poder de la iglesia para poder instaurar un régimen totalitario y para poder atraer a las masas. Entonces es por eso que en parte también se le atribuyen ciertas características, que esa es en la parte en la que no estoy muy de acuerdo, porque pues como tal la ideología fascista no acepta la religión. Entonces esa es la primera lo primero, En cuanto una de las a... primeras cosas que me causan mucho conflicto en cuanto a su ideología. Está muy revoltosa, güey. A día de Ya. hoy
yo no creo que se deba de considerar ni socialista ni capitalista, porque toma pautas de ambos. Es más una ideología de tercera posición. Estaba en contra tanto... Es que mira, el concepto de tercera posición se le adjudica a aquellas ideologías que son corrientes y políticas que buscan enfatizar su posición contraria tanto al capitalismo liberal o al liberalismo clásico planteado por Adam Smith, David Ricardo y todos ellos, como al comunismo, ¿no? El marxismo ortodoxo que planteó Marx, Engels y todos esos pensadores. Eso en particular lo vamos a tocar en la pregunta 5 de esa acerca de si el fascismo lo podemos calificar dentro del espectro tradicional, ¿no? Pero nada más era eso, ¿no? O sea, si era una ideología, más o menos un poquito de entrada. Es que hablar de la composición de la ideología tienes que sí, o sea, pero vamos a ir poquito a poco. Vamos a ir poquito a poco. Ahorita nada más es una entrada. Vamos a Gabo y vamos a ir desarrollando. O sea, tarde o temprano vamos a tocar esos temas, no te preocupes. A ver, Gabo, ¿qué me puedes decir? Che, Marco, de seguro te viste el video de Curiosamente, ¿verdad, güey? Aparte, dice. Aparte. A ver, dale, güey. Ilústranos, a ver. Pues bueno, sí, efectivamente, para lo que he investigado el fascismo es una ideología y un movimiento político, económico y social, ¿no? Su máximo representante es Benito Mussolini. Lo cierto es que el fascismo nace con Mussolini y termina finalmente con Mussolini. El país que lo trató de llevar a cabo fue Italia, una Italia pues que estaba destrozada económicamente por la Primera Guerra Mundial, una Italia igual resentida porque no se le había, por así decirlo, no se le había dado la recompensa justa por estar del lado ganador. Si bien es cierto que el fascismo tiene orígenes en Francia y en la misma Italia, pero no de Mussolini. Pero Mussolini es el máximo representante. Ahora que si me quieres dar a características, pues igual las puedo decir, pero eso ya me estaría comiendo. Otra pregunta, ¿no? Sí. La tercera pregunta, que esa yo la quiero reservar, sí, porque hay cosas que tenemos que diferenciar muy bien. Ok, pero para ti entonces sería... movimiento, ideología política, económica y social. Su representante máximo fue la Italia fascista de Benito Mussolini. Y solamente la Italia fascista de Mussolini se puede considerar fascista. La podemos considerar fascista porque lo podemos, creo que, explicar en la siguiente pregunta, creo, ¿no? Bueno, va. Entonces pasamos con Uva. Para ti, ¿qué es el fascismo? Para mí, el fascismo es una fantasía sexual francesa que se consuma en Italia. Y bueno, dale. Una fantasía francesa que se consume en Italia. Y pues finalmente es la madre de todos los males, porque es como Hidra, le salen más cabezas. El nazismo, el falangismo, y que son como sus corridos tumbados. O sea, están de la chingada, ¿no? Sí, el nazismo está de la chingada, es el corrido tumbado del fascismo. Y surge efectivamente la idea en Francia, en un poeta, y después en Italia surge en otro poeta. Llegan estas ideas que toman parte de lo que dice Nietzsche, que ahí ya es como alarmante un poco, porque... es Nietzsche. Pues de por sí lo malinterpretan. Las personas que no estudian filosofía como tal lo tienden a malinterpretar mucho a Nietzsche. Entonces, no me es muy sorprendente que tanto aparte que y Hitler lo hayan malinterpretado y tergiversado. Bueno, el concepto que es fácil de malinterpretar porque de por sí ya es. Yo deseo expresar como alarmante es el hecho del superhombre, del que hablaremos más adelante. Vale. Pero sí, entonces el fascismo, una fantasía sexual nacida en Francia, consumada en Italia, que no muere con Mussolini. ¿Ya? Y que se extiende como si fuera un cáncer por todo el mundo hasta el día de hoy. Ok. Tú sostienes que sigue aún hoy en día, o sea, podemos ver como productos o derivados de lo que es el fascismo en la actualidad. Así es. Ok, vale. Entonces, a ver, lo que yo opino acerca del fascismo es que son un conjunto de ideologías
diversificadas y completamente incoherentes entre sí. O sea, es una colmena de contradicciones que conviven entre ellas y eso es lo que yo creo que es el fascismo, porque como fascismo per se, no hay una sola, o sea, no podemos tratar el fascismo como una ideología monolítica, o sea, que comparte un montón de características y podemos identificarlo claramente. Eso lo voy a indagar muchísimo más en las características, pero es básicamente eso, es un conjunto de ideologías que pueden compartir ciertos aspectos en común o ciertos arquetipos en común, que eso lo voy a desarrollar más adelante, pero sí, y yo creo que aún hasta el día de hoy se puede ver fascismo en muchas partes del mundo. Ahí, bueno. Vamos a verlo más adelante, o sea, pero sí, eso es, esta es la primera pregunta, ya estamos dando apertura al tema. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre algunos movimientos que sean considerados a lo largo del tiempo como fascistas, como lo es el nazismo, el falangismo, el fascismo original, por así decirlo, de Italia, ¿no? ¿Qué diferencias o qué similitudes hay entre estos o qué distinciones hay? A ver, vamos a ir con Ubaldo esta vez, luego vamos a ir con Gabriel y luego vamos a ir con Marco. ¿Cuál era la pregunta? La segunda pregunta es, ¿qué diferencias hay entre el nazismo, falangismo y demás movimientos considerados fascistas? ¿Qué diferencias hay? Ok, va Ubaldo, luego va Gabo, luego va Marco y luego yo. Bueno, pues como sabemos, la diferencia, el fascismo inició primero. Quiero empezar expresando las semejanzas también. Las semejanzas es un fuerte sentimiento nacionalista, la represión a la libertad de expresión, la oposición a la democracia, porque lo que estas personas creen es que un pueblo en general debe de pensar lo mismo, ¿no? Sí. Ya. Bueno, eso. Que deben de estar unificados, sí, por medio de una identidad nacional. Sí, una identidad nacional y todos deben de pensar lo mismo. Y ahí es donde una persona no puede pensar diferente, por lo tanto no puede haber una democracia porque es obvio que vamos a tener diferentes puntos de vista independientemente de nuestra nacionalidad y de las tradiciones con las que seamos criados. Y bueno, una diferencia enorme entre el nazismo y el fascismo es el hecho de una raza superior, la que nos impone el nazismo, una raza superior que está por sobre cualquier religión, por sobre cualquier preferencia sexual, por sobre cualquier nacionalidad, color de piel. Es una distinción excesiva y es una tortura y discriminación hacia las personas que cuentan con diferencias tanto en su pensamiento como en su lugar de origen. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué fue eso, güey? ¿Te están matando, Gabo? ¿Te tragaste un hueso? A la verga, güey. Una bola de pelos. Bueno, continúa, Hugo. Perdona su intromisión, güey. Gabo, ¿qué pedo, güey? ¿Qué contestó? Ahí está. Nada. Dale. Dale, Hugo. Dale. Después de esa interrupción. Dale. Bueno, pues esa yo creo que es un distintivo del nazismo. Una raza superior. Esa idea absurda y que no tiene bases. Sí es muy fuerte porque tiene un poder de convencimiento enorme. También otra semejanza entre todos los partidos es que todas son una dictadura. Okay. Se trata de dictaduras, ¿no? En el caso del falangismo no pude investigar más, pero para mí esa es la parte más interesante que diferencia el nazismo de las demás. El hecho de que existe una raza superior. Eso es todo lo que podríamos agregar para darle la palabra a este caso Gabo. A ver, dinos, ilústranos, ilumínanos con tu sabiduría. De entrada, pues sí, tanto el falangismo, el fascismo y el nazismo, nacionalsocialismo, tienen cosas en común. Pero hay que ver que cada uno está enfocado en lo que es su pueblo, en lo que es el país, contexto, la nación en donde se llevó, y su contexto. Por ejemplo, Mussolini, estamos acá hablando de un contexto italiano, en el fascismo hay un fuerte nacionalismo en la política, en todo. El nacionalismo, esta idea donde el odio de donde tu nación es mejor que otras y cosas así, ¿no? Que también el nacionalismo, pues, para mí el nacionalismo es un resentimiento
también hacia otras naciones. No puedes odiar a otra nación, no puedes no puedes odiar a otras naciones, ¿entiendes? El nacionalismo es como ese güey envidioso que ve a otras naciones, a otras personas progresar y, pues, no sé, las insulta y las tacha de cosas. Entonces, un fuerte odio hacia otras naciones conlleva, pues, obviamente, a la xenofobia, el racismo, antisemitismo, cosas así. En la Italia fascista, pues así era esto. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Los nazis se la maman todavía más diciendo, ¿sabes qué? A mí todos me la pelan. Y es donde comienza esta idea de la raza superior, ya no nación superior, raza superior, ¿no? Entonces pues tenemos a la raza aria que es superior y por lo tanto puede hacer jabones con los judíos y así, güey. Pues ya sabes, ¿no? Ya. Y el falangismo es cuando cuando yo les decía, ¿por qué Franco no lo puedo considerar yo fascista del todo? En el falangismo también vemos espérame, chingada madre. Ay, güey, nada más puso por qué, güey. Perdón. También vemos lo que es este fuerte nacionalismo, este odio hacia todo lo que no es España. También podríamos ver, por ejemplo, en el fascismo, de Mussolini quería recrear el Imperio Romano, Hitler quería recrear un tercer Reich o un nuevo Sacro Imperio Romano Germánico, y pues Franco o la Falange Española quería recrear la grandeza antigua de lo que era el Imperio Español, ¿no? Pero aquí cae en algo que va en contra de lo que es el fascismo, el desprecio por los valores tradicionales, principalmente judeocristianos, porque para esas épocas recordemos que estamos hablando de países meramente conservadores, con una supermayoría católica o cristiana. Entonces, Franco no iba en contra de estos valores judeocristianos, este apoyo a la Iglesia Católica. Ojo, que a mí para Franco es un dictador, es un totalitario, pero ese es, por así decirlo, el gran debate, la gran polémica de lo que se aparta demasiado lo que es el Franco con su franquismo a lo que hizo Mussolini y Hitler, porque también en el franquismo hubo antisemitismo, hubo racismo, todo eso, pero pues no hubo, por así decirlo, una persecución religiosa o un rechazo a lo que era la iglesia en ese tiempo. Eso era principalmente con el bando republicano y no, Franco era del bando nacional. Entonces, pues es principalmente eso. Y sí, comparten características demasiado fuertes en economía y en el ámbito social, que pues las características ya mero las vamos a tocar en la siguiente pregunta, ¿no? Pero sí, yo creo que el nazismo es todavía, si el fascismo es algo extremo, yo creo que el nazismo se va a algo mucho más extremo, y el falangismo toma alguna de sus ideas, pero en cuestión de lo social, los valores tradicionales, los valores religiosos de esa época, no los desecha, los acepta. Y es cuando surge, por ejemplo, estos términos de nacionalcatolicismo o nacionalcristianismo, cosas así. Y luego podemos tocar el papel de... bueno, sí. Bueno, o sea, nada más te quería decir, o sea, ¿tú consideras que el fascismo sí o sí tiene que ser anticristiano o antijudeocristiano para poder considerarse como fascismo o nazismo, ¿no? Bueno, fascismo. Por ejemplo, más bien. yo lo digo porque el fascismo nace en Europa, y en Europa principalmente reina los valores judeocristianos, pero pues el fascismo se puede aplicar, no sé, ¿en qué país te gustaría? ¿México? No. Bueno, pues cualquiera, güey. La India, en la India, por ejemplo. Bueno. Podríamos aplicar el fascismo en la India, donde los ¿cómo se llaman? Los hindúes de la India, sí, así se les dice, ¿no? Hindúes. Son hindúes superiores. De la India crean que su nación es sumamente superior a la de Pakistán, a la de Bután, pero rechacen el hinduismo o el budismo que se practica. Entonces... Principalmente los valores tradicionales que tiene fuertemente arraigadas el pueblo en donde se lleva a cabo, no necesariamente los valores judeocristianos. Eso yo lo dije o lo llegué a comentar porque pues estamos hablando de Europa, América también, ¿no? Pero no necesariamente eso. Entonces tendría que rechazar algún valor, por así decirlo.
los valores tradicionales, los valores religiosos que rigen a la nación, Los a la tiene que patria donde se rechazar. está llevando. Los tiene que rechazar. Sí, ese es principalmente eso. Ok, Para vale. Mussolini, Ahora el sí. hombre religioso no era el hombre ideal, recordémoslo, como lo decía él. Que por cierto, ese vato fue seminarista, creo, o sea. De hecho, eso lo voy a tocar más adelantito, pero... A es ver, como Marco. pinche. Sí, es que respecto a esas características, sobre todo con lo del tema de... O sea, recordemos también que estamos hablando de la diferenciación del fascismo, el nazismo, Bueno, ok, entonces quiero etcétera. empezar... ¿Vale? Ok, por ahí, dale. Entonces, la diferencia... No investigué más acerca del falangismo, pero sí me enfoqué en mi investigación respecto a lo que es el fascismo y el nazismo. Por ejemplo, una de las principales diferencias es que la base ideológica del fascismo, como ya mencioné, es el Estado, ¿no? Todo dentro y nada fuera del Estado. Y en el nazismo hay una base ideológica principal, que es la raza, sostenida en otros, digamos, 3 pilares ideológicos del nacionalsocialismo, que es el Partido Nacional Socialista, el expansionismo territorial militar, que es, o el Lebensraum, Ya y el está Estado tocando lo demás. o el Estado Nacionalista. Pero es, Ya. que es para diferenciar al fascismo y al nazismo. Sí, dale. Lo tengo que tocar a fuerza, güey. Entonces, incluso, o sea, la principal de las 4 que acabo de mencionar es la raza, porque incluso el Estado Nacional Socialista, el expansionismo territorial militar y el Partido Nacional Socialista tiene que servir a este sentimiento nacional y conservador sobre la preservación de la raza y la superioridad de esta sobre todas las demás. Es por eso que a veces se le atribuyen ciertos valores conservadores, que es una de las diferencias que, por ejemplo, tiene con el comunismo, pero eso lo iba a mencionar después, creo que me salte un paso. Esa es la principal diferencia que hay entre el fascismo y el nazismo, pues. La base ideológica, que es fascismo, el Estado, y el nazismo, la raza. Ya. Ok. ¿Eso es todo? Okay. Pues, de momento sí, porque no hay, entre el fascismo y el nazismo no hay tantas diferencias en cuanto a, por ejemplo, la política económica, la ideología política como tal, ¿no? Va. O sea, no hay muchas diferencias ahí, pero también, no sé, me gustaría tocar los demás, en características. En las siguientes, pero okay. Sí, en las características. Va. Mejor. Yo, ahora, lo que puedo decir es, bueno, lo que he investigado bastante es acerca de la escuela de Frankfurt, hablando sobre este tema del fascismo y la personalidad de autoritaria de aquellas personas que votan por el fascismo, que eso lo vamos a tocar más adelante, y también acerca de un libro que se llama El fascismo eterno o el urfascismo de Umberto Eco. Bueno, en este caso, la segunda parte de este libro, la parte 2 de esta tesis, dice que solamente hay un solo fascismo, nazismo. El nazismo no puede compararse con el falangismo, o no se puede llamar nazismo al falangismo hipercatólico de la España de Franco, porque pues, o sea, el nazismo es fundamentalmente neopagano, es politeísta y anticristiano. O sea, no se puede comparar en ese término al nazismo con el falangismo. Pero sí, al contrario, al fascismo se le puede jugar, por así decirlo, de distintas maneras, ya que, como dice Gigelstein, con la noción del juego, sucede lo mismo con el fascismo, ¿no? Porque un juego puede ser competitivo o no, ¿no? O sea, un juego puede ser, o pueden participar una o más personas. Puede requerir alguna habilidad particular o ninguna. O puede requerir una apuesta, o sea, poner dinero en el platillo o no necesitarlo. La palabra del juego requiere como una serie de características que hacen que distintos juegos sean similares, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué consideramos al ajedrez, al Jenga, al dominó y al póker como juegos si no tienen casi nada en común? Yo no considero el ajedrez un juego. Es un juego, güey. No, es un el juego. ajedrez es un deporte. Es un juego y un deporte, güey. Así como el básquetbol es un juego y un deporte. Porque me enseña a pintar. Qué estupidez. No sé, güey, o sea, es considerado deporte. Es considerado un deporte, güey. ¿Por qué es considerado deporte? Yo, en lo personal, no lo considero como tal deporte. Sí, se queman calorías pensando. ¿Sabías que se queman calorías pensando? Sí, se queman calorías pensando. Pero es sí o sí. Entonces, pero estoy hablando de juego, güey. Es un juego de habilidad y destreza. Ah, en el sentido de juego, porque juego. Tienen algo en común, bueno, distracción. Sí. Ahora, hay diferentes tipos de juego. Entonces, ahí es cuando empieza lo bueno. Exacto. Juegos de azar. Bueno. O juegos de dame chance, igual. Dale chance, güey. Okay. Entonces, no confundas. A ver, mamita, no me confundas el culo con la llovizna. ¿En qué momento? ¿Qué pedo?
decir juegos Este vato. en el sentido, en la analogía es como decir ideologías políticas. Así empiezas, güey. Son formas de mandar, Ajá, son formas de cogerte a la gente de diferentes formas. ya. Yo no estoy diciendo que es un juego, güey, pero sucede lo mismo con la noción que tenemos de un juego. Porque un juego puede necesitar una apuesta, puede necesitar una habilidad especial, puede necesitar tablero, puede necesitar un platillo, puede necesitar fichas, cartas. Pero como son tan diferentes, por ejemplo, el dominó con el póker, pero los dos les llamamos juego. Lo mismo, en ese sentido, lo mismo se compara con lo que es el fascismo. No estoy diciendo que el fascismo en sí sea un juego, pero en cuanto a la noción que tenemos de la familiaridad entre un juego y otro, y un fascismo o un tipo de fascismo y otro, sucede exactamente lo mismo. Porque, por ejemplo, les voy a mandar una imagen para que me entiendan más a WhatsApp. ¿Ya les llegó? Para que la vean. Y así van a entender mejor a lo que voy a explicar. Ya lo vi. Por ejemplo, A ver. hay 4 grupos políticos. El grupo político 1 tiene los aspectos A, B y C. El 2, el B, C, D. El 3, el C, D, E. Y el 4, D, E, F. El grupo político 1 y 2 comparten 2 aspectos. O sea, el B y el C. El 2 tiene la misma comparación con el 3 y el 3 con el 4, ¿no? Porque comparten ¿Sabes? 2 aspectos. Güey, El es uno- una excelente idea relacionarlo con letras. Pero ¿sabes cuándo es mejor? A Cuando ver. lo relacionas con con colores. Porque los colores se pueden combinar. Los Ya. números se pueden combinar, pero son una serie más extensa. Pues como ya dije, en el grupo político 1 y 2 comparten 2 aspectos. El 2 y el 3, 2 aspectos. El 3 y el 4, 2 aspectos. Entre el 1 y el 3 comparten un solo aspecto. Pero podemos decir que en cierta manera son similares. Entre el 2 y el 4 hay un solo aspecto que se parece, o sea, el aspecto D. Pero entre el 1 y el 4 sucede algo interesante, porque aunque no comparten ni un aspecto aparentemente, sí comparten un aire de familiaridad. O sea, teniendo en cuenta de que están yendo en orden alfabético y aparte son letras, ¿no? Obviando esa parte. Ese sentido de familiaridad es el que une o el que podemos identificar a un fascismo de otro fascismo. ¿Topas? O sea, aunque por ejemplo el término fascismo se adapta a todo tipo o todo tipo de ideologías y podemos quitar de un régimen un aspecto u otro y podemos identificarlo fácilmente como fascista. Porque por ejemplo, al fascismo podemos quitarle el imperialismo y tendremos a Franco o Salazar. Podemos quitarle el colonialismo y podemos obtener el fascismo balcánico, que se conoce en los años 40, 30 si no me equivoco. Podemos añadirle al fascismo italiano un anticapitalismo radical que nunca le gustó Mussolini y podremos obtener a Ernst Pound. Podemos añadirle al culto a la mitología celta o al misticismo del Grial, que no tiene nada que ver con el fascismo original, y tendremos a uno de los gurús fascistas más reconocidos y respetados en Italia, Julius Evola. A pesar de toda esta confusión, considero que es posible indicar una lista de características típicas de lo que el autor considera o quiere denominar como urfascismo o fascismo eterno. Estas características no pueden quedarse encuadradas en un solo sistema, ya que se contradicen unas con otras, pero son típicas o formas típicas de formas de despotismo o fanatismo. Y que además el simple hecho de que tenga una de estas características podemos hacer o podemos observar cómo se coagula una nebulosa fascista. Y esas características los voy a decir a continuación. Si quieren ya pasamos a la siguiente pregunta, que es acerca de las características. Son 14 características en total, pero voy a tratar de decir lo más rápido posible. ¿Va? Va. Ok. La primera es acerca de el culto a la tradición. Él habla de que siempre hay un sincretismo o un culto a lo antiguo, un respeto a aquello que acontece en la actualidad. Y el tradicionalismo rechaza la modernidad, se rechaza porque se contradicen o tienen aspectos críticos con aquello que fue antiguo, con lo primitivo, por así decirlo. Entonces, en consecuencia, la gente, por ejemplo, el nazismo se caracterizaba mucho por buscar mucho sincretismo en otras partes del mundo para poder afirmar o a validar de alguna manera su superioridad racial, ¿no? De decir que la raza aria es superior porque acá sacamos un poco de sincretismo de este lado. Por eso de ahí nace, por ejemplo, la esvástica, que no tiene nada que ver con Alemania originalmente, pero se utiliza para poder reafirmar la idea de la superioridad racial, ¿no? Y esta, aunque sea contradictorio, o sea, ¿qué chingados tiene que ver la esvástica con Alemania? Porque nunca antes se había utilizado. Simplemente se utiliza porque reafirma alguna idea primitiva o alguna idea que se quiera realzar. Por ejemplo, en este caso sería el
la superioridad racial, ¿no? Ese es en el caso del tradicionalismo, el culto a la tradición o el respeto hacia la tradición. Y el tradicionalismo implica también un rechazo al modernismo. Podemos decir que no tiene mucho que ver que sean tradicionalistas y si tuvieron tantos avances modernos o tecnológicos, ¿no? Pero esto solamente, o sea, los nazistas y los falangistas, los nazistas y los fascistas adoraban a la modernidad únicamente cuando hacía alusión a un aspecto meramente ideológico, basada en la sangre y en la tierra. De hecho, que es una frase del nazista, que es el Blood und Boden, sangre y tierra. Y por eso también se define el urfascismo como irracionalismo. Y el irracionalismo también se conecta con otra parte que es la acción por la acción. O sea, actúas por actuar, güey. O sea, no hay ningún momento de pensar, ni de reflexión, ni nada por el estilo. O sea, simplemente actúas porque sí, güey. De hecho, esta es una frase de Goebbels que dice: cuando oigo la palabra cultura, echo mano a la pistola. Y un chingo de frases referentes a la discriminación, bueno, a la discriminación o al rechazo de la parte del mundo intelectual, ¿no? Como cerdos intelectuales, estudiante cabrón, trabaja de peón, muerta la inteligencia, universidad guarida de comunistas. O sea, la sospecha, neta, güey, o sea, la sospecha hacia el mundo intelectual, que de hecho eso de universidad guarida de comunistas es una frase no es de... Del UNAM, güey. No. Este vato. No, es una frase de Franco, que diga, este cabrón, Mussolini, pues no de Mussolini, pero sí uno de sus funcionarios que dijo algo, esta frase. Y también, o sea, este rechazo o esta sospecha de la intelectualidad siempre ha sido un síntoma del urfascismo. ¿Ok? El hecho de acusar constantemente a la cultura moderna y a la inteligencia liberal como el abandono de los valores tradicionales. Y el abandono de los valores tradicionales implica una crítica sino un rechazo al aspecto crítico, ¿no? Porque de hecho la modernidad y las ciencias consideran al aspecto crítico como algo fundamental para el avance, ¿no? El desacuerdo, ¿no? Porque tú dices esto, yo digo otra cosa, chocamos ideas y hacemos una síntesis de esa idea, ¿no? Y avanzamos y se genera el progreso. En cambio, el fascismo ve el desacuerdo como traición, güey. Y el desacuerdo, además, es un signo de diversidad. Y en el fascismo no se puede permitir la diversidad. Solamente, más bien al revés, sino que se explota este aspecto de la diversidad, no, de hacer ver como que el pueblo es un solo pueblo y es monolítico. Y todos opinan exactamente igual, y curiosamente el único que puede opinar acerca de qué opina el pueblo o puede interpretar su mensaje es el fascista. También surge de la frustración, ¿no? Por ejemplo, en Alemania o en Italia, que nacen de la frustración de la humillación política y económica de la Primera Guerra Mundial, ¿no? También los secuaces, así les llama este señor, los secuaces deben sentirse humillados, deben sentirse... ¿A qué te refieres con secuaces? Secuaces, o sea, los simpatizantes del fascista. Ah, ok. Dice que los secuaces tienen que sentirse humillados ante la riqueza del enemigo, ¿no? Porque, por ejemplo, decían que los judíos eran ricos, que se llevaban todo el dinero, que estaban dejando a los alemanes pobres, ¿no? O sea, hacer ver como que el enemigo es súper poderoso y que tiene que ser destruido, que tiene que ser eliminado, ¿no? Que lo mismo dicen... Que tiene que ver con la creación de una identidad a partir del miedo a la otredad, ¿no? Exactamente, el miedo a la otredad. Y curiosamente, el fascista se ofrece como una respuesta ante esta otredad. O sea, al mismo tiempo el enemigo es súper poderoso. O sea, de que los judíos... Puede ser poderoso débil también. Ajá, exacto. O sea, le hacen ver como que es poderoso y al mismo tiempo es súper débil, porque lo único que tienes que hacer es votar por el partido fascista. O sea, vota por Vox, porque si no, pues los musulmanes se van a meter, güey, van a destruir los valores cristianos católicos de la España. Entonces, pues no, güey, la evolución, sí, güey, definitivamente. De eso, luego vamos a tocar el tema del criptofascismo, que eso va a ser más adelante. A ver, yo quiero afirmar eso, el chiste, el hecho de que tú digas, mis hermanos católicos, güey, no son una unidad. A ver, no son una unidad. Reunir. No. A ver, y sabes que, güey, no son especiales. Porque existen más religiones Sí. y no son especiales. Sí. Y son una conglomeración, pero deben de ampliarse, deben de relacionarse con los demás. Cuando te refieres a una religión,
en concentrado y decir, ay, sí, mis hermanos, güey, todos son tus hermanos. Eso es lo que nos enseñó Dios. Lo vamos a tocar, espérense. Pero, Lo vamos a tocar en la parte de si está en la actualidad, pues nada más era joda. Bueno, aparte que también lo dije en serio, ¿no? Pero pues sí, o sea, y ya voy a dejarlo hasta ahí porque son otros aspectos más, pero sí, esos son los que puedo enumerar. Sí, son un chingo, son bastantes, pero esos son los arquetipos que he encontrado. Pues sí, güey, te echaste toda la pregunta 3 y ya. Sí, güey. Pues sí, güey, es que investigué un chingo, güey, no quería que... Bueno. Güey, ¿leíste todo el libro de Humberto Eco? Exacto, me la chingué. ¿Neta? Todo. Sí. A mí no me da tiempo, güey. Pues, a la madre, claro. ¿Creen que puedan agregar algo a las características? ¿O están de acuerdo con alguna? ¿O están en desacuerdo con otra? No sé. Sí, se podría agregar algo, tal vez. Ideológicas, en cuanto a la ideología, sí, pero también falta respecto a lo económico, por ejemplo, las diferencias que pero había. no toca tanto el aspecto económico, sino como en parte de filosofía. De hecho, dice que como tal, el fascismo nunca tuvo una filosofía. Mussolini tampoco tenía una filosofía. No, tiene una base. Tiene una retórica, o sea, tiene una manera de contestar. Ya se va a acabar la hora, amigo. No, güey. A ver. ¿Te vas a ir, güey? No mames. No te vayas, güey. A ver, bueno, por ejemplo, ¿están de acuerdo con lo que dije? Porque, o sea, eso es lo que estoy completamente de acuerdo con que decir de que el fascismo no es simplemente decir que no, pues solamente existió el fascismo de Italia. O sea, el fascismo se diversifica en un chingo de cosas. Es muy, en cuanto a las ideologías que se van expandiendo a lo largo del surgimiento del fascismo italiano, pues, hay una diversidad ideológica impresionante, güey. Sí, por eso, exactamente, pero puedes quitarle un aspecto o quitarle uno, agregarle otro y consigues otro tipo de fascismo, güey, ¿no? Y luego vamos a tocar más adelante acerca de qué relación puede haber con algunos gobernantes actualmente o de años pasados, si eran fascistas o eran protofascistas, neofascistas, etc. Pero bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. Y también el criptofascismo, güey, porque no quiero quiero que veas que realmente Vox sí es medio o protofascista o no. Ya veremos, güey, ya veremos. No te lo pero bueno. Pero hey, falto yo. ¿A características? Sí, güey, no mames, ¿cómo chingados vas a hablar nomás? Dale, tú. Pues sí, muchas de las cosas que dijiste, pues iba acorde al fascismo. Hay un totalitarismo. El fascismo es un gobierno totalitario. Autoritario. Como lo dice Marco, autoritario. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. El Estado quiere controlar la educación, las escuelas, la juventud, la vida laboral, la vida empresarial. Es algo no del todo, contrario a un Estado liberal. Por ejemplo, Mussolini, si bien existía la propiedad privada, el gobierno de Mussolini decía qué hacer y qué no hacer. Por ejemplo, Hitler, que recibió demasiado capital por parte de Estados Unidos y benefició a empresas como Hugo Boss, que le diseñaba esos trajes chingón. O sea, los nazis eran una mierda, pero sus trajes eran muy chidos, güey, no mames. Ese porte de elegancia, güey, no mames, ¿no? Yeah. Hugo Boss, Volkswagen, que les hacía los tanques y toda esa chingadera, sí, estaba bien. O sea, sí lo permitía, ojo, que todo se sujetara a lo que era el nazismo. Sí, por ejemplo, siempre y cuando no fueran empresas. Siempre y cuando no fueran judíos, siempre y cuando siguieran el régimen. Y claro, se les decía qué producir, cuánto producir y de qué forma producirlo. Tanto así que en algún momento empresas que se encargaban de hacer ollas, pues empezaron a hacer, pues no sé, güey, misiles o cargas de artillería, por ejemplo. Es que depende, güey, porque por ejemplo, o sea, volviendo también al fascismo italiano, o sea, por ejemplo, tú puedes concebir una idea, o sea, puedes concebir un gobierno que pueda unir a la monarquía con la revolución, o sea, a la ejército real con una milicia personal de Mussolini, o sea, a los privilegios de la iglesia sumado a una educación estatal que exalte la violencia, a un control absoluto, pero al mismo tiempo un mercado libre. Sería, por ejemplo, ¿a qué te refieres con privilegios de la iglesia? Concedidos a la iglesia. Tiene la iglesia? Pues les daba más inversión, les daba, o sea, no pagaban impuestos, tenían más acceso o sea, tenían más libertades y no tenían tanto problema en cuanto a la libertad de expresión. Porque, por ejemplo, en cuanto a la... Pues sí, güey, se le iba a venir porque aparte los sacerdotes también apoyaban al movimiento fascista, porque bendecían, la iglesia, el Vaticano firmó un concordato con el Vaticano firmó un concordante, sí, en el que ya se le permitía una soberanía total al Vaticano, pero Mussolini no era tonto y Hitler tampoco era por tonto. Eso. Y vemos el Papa que tampoco, güey.
Y vemos, por ejemplo, que gracias a esa soberanía que el Vaticano dio, pues le permitió al Papa poder ayudar de alguna u otra forma a los perseguidos por los regímenes totalitarios fascistas y nazistas. No, de hecho no, güey. Bueno, ¿no? O sea, porque por ejemplo judíos, los movimientos, bueno, no revolucionarios, sino más bien la resistencia italiana estaba dirigida principalmente por comunistas, ¿sabías? La resistencia italiana, sí, güey. Sí, de hecho, justamente, de hecho es algo que se le tira mucha mierda a los que son actualmente comunistas, porque ellos se apropiaron, o sea, ya también se apropiaron del movimiento de la resistencia en contra del fascismo italiano, diciendo, no, pues nosotros movimos esta chingadera, nosotros somos los más chingones. O sea, sí, pero no. O sea, sí fueron muy importantes en el movimiento de la resistencia, los comunistas y socialistas, pero no por ello, o sea, no es que significa que nada más ellos participaron en ese movimiento de resistencia, pero sí los que cumplieron el papel más importante. La resistencia italiana. La resistencia italiana. De hecho, que actualmente se ve como que la resistencia italiana es un mito. O sea, los de la derecha extrema dice que la resistencia comunista es un mito y que nunca hubo una resistencia, obviando obviamente de que sí realmente hubo una resistencia y sí obviamente hubo una contraposición al movimiento fascista, ¿no? Que terminó un chingo de gente muerta, pero bueno. Sí. Ese tema de la iglesia es importante, tocar. Bueno, sí, ya lo dije, güey. Ya se sabe ahora, pero... No, aunque lo hayas dicho, no creo que sea todo así. No, yo te vuelvo obviamente, de hecho había un partido político que era cristiano, cristiano, no me acuerdo cómo era, pero era solo uno, güey, y no era una mayoría, ni siquiera era un partido realmente importante, por así decirlo. Porque... Como redes sociales progresistas o sea, ser redes sociales progresistas de Italia de ese tiempo, güey. Porque estaba, por ejemplo... Pero, aunque no progresista porque era conservador, era de la iglesia, ¿no mames? De hecho, yo solo quiero decir... Ajá. O sea, yo solo quiero decir que es preocupante el hecho de que se defienda a las personas y no se defienda la religión. Porque, o sea, que no se defienda a las personas y que se defienda la religión. Que se defienda a las personas, pero no se defienda la religión. O sea, es bien importante. Esas personas, sí, es que esas personas, esos sacerdotes pudieron ser malas personas. Por eso lo dije. Algunos sacerdotes lo hicieron, otros no. Sí, pero esa no es la forma de defenderlo. Es que si estás hablando, por ejemplo, de la máxima... Bueno, el problema es que... Bueno, sí, bueno, yo creo que lo que dice Leo no es un ataque a la religión como tal, sino es un ataque a las personas que lo representan, me parece. ¿Al clero? No tanto, realmente. O sea, bueno, más bien, bueno, aparte también de la gente que lo representa, o sea, la gente que fue sumisa, digamos, Sí, eso sí lo comprendo. El ataque a la gente que es sumisa, pero el ataque a la religión ya es diferente, ¿no? Me parece que estás yéndote más por la gente que por la religión en sí. Yo sí. O sea, por ejemplo, okay. O sea, yo considero también de que, o sea, no puedes negociar con el león cuando tienes su cabeza entre las fauces, ¿no? O sea, sí, pero tampoco pero tampoco te vas a arrodillar ante el león, güey. O sea, claro, aquí el punto es no generalizar, ¿no? Claro. Yo creo que en ningún momento o has estado cerca de hacerlo, pero yo creo que eso es lo importante, no generalizar sobre los católicos, no generalizar sobre los judíos, porque exacto. Aunque no lo creas, también eran unos hijos de la chingada, sí, así como pudieron ser unos perros desgraciados, así como los católicos también podemos ser unos malditos, también hay gente muy buena. Exacto. Entonces, es una mezcla, hay de todo. Claro. De hecho, el partido, de hecho, nada más para decirle a Gabo, el partido que te decía es Democracia Cristiana. De hecho, los 6 partidos más o menos era Democracia Cristiana, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido de Acción y Partido Liberal. El que más movió los hilos para la resistencia fue el Partido Comunista y Partido Socialista. Aunque actualmente, como te dije, se niega, o sea, la parte ultraderechista de Italia niega que haya sucedido realmente una resistencia en Italia. Pues, caray. ¿Qué te puedo decir? Pero, ¿por qué, güey? ¿Por qué? Porque los comunistas, o sea, los partidos comunistas actuales se apropiaron de la resistencia como si fuera algo que solamente ellos lo hicieron, cuando no es cierto, güey. O sea, ellos no fueron los únicos que movieron el movimiento de la resistencia. Sí fueron los más importantes, sí, pero no fueron los únicos que derramaron su sangre por la libertad de Italia. O sea, todos dieron un tributo, o sea, de hecho el autor lo dice que todos dieron su tributo de sangre en nombre de la libertad de Italia. O sea, no son los uniquitos ni los más especiales, o sea, tampoco. Pero bueno, ya vamos entonces a la siguiente.
¿Quiénes son atraídos por los fascistas? A ver, ¿qué nos puedes decir? Los jóvenes. Que no habló mucho rato, Uva. Claro que sí, los jóvenes, pero también hay Los que pendejos. considerar que los jóvenes son más débiles de mente, pero también la gente estúpida. Hay gente, Sí, güey. sí, claro, los más atraídos O sea, son los es débiles de que, mente. por ejemplo, ¿tú crees que Los la débiles de gente... mente. Es que, o sea, eso El es lo que me joven, hace el problema, güey. joven es una semilla. Claro. El joven es una semilla. Y yo creo que eso va a depender también de... La verdad no entiendo la demografía de ese entonces, pero si hay más jóvenes, o bueno, ¿de qué caso tiene enseñarle? Bueno, sí tiene mucho caso enseñarle a los jóvenes. Si se quiere un cambio lento, se le puede enseñar a los jóvenes a pesar de que sean menos. Si se quiere un cambio rápido, entonces se debe de manipular de una forma, va a ser más difícil, porque los adultos ya son maduros, pero si hay mayor población adulta y se quiere cambiar algo, entonces hay que evocar a las tradiciones, a hacerlo de nuevo, a atacar al actual gobierno y todo ese tipo de cosas. Cosas que los hagan sentir como que no es un cambio, sino que es una vuelta a la realidad. Yo creo que la añoranza es lo que más le pega a los adultos. Ya, Y el cambio es lo que más le va a pegar a los jóvenes. ya. Entonces, esa es mi idea. Independientemente de la población, lo más inteligente y lo que tiene una base más fuerte es pegarle a los jóvenes que a los adultos, a pesar de que te tardes más. Efectivamente. Claro. A ver, Que ojo, Gabo. por ejemplo, sí, ¿Vale? el fascismo atrae demasiado a los jóvenes. Y no solo el fascismo. Cualquier ideología política siempre, como dice Ubaldo, pegarle a los jóvenes. Por ejemplo, el socialismo durante la... ¿Por qué es esto? Recordemos que en el fascismo la glorificación de un solo líder influye mucho. Adoración a la persona. Entonces, no solo en la Italia fascista se veía a Mussolini como el gran duce o como en la España de Franco, el generalísimo, ¿no? Tenemos también en la URSS, durante el estalinismo, pues la figura de Stalin como un grande, un héroe. La figura de Hitler, pues así como lo máximo, ¿no? Los más atraídos en cualquier ideología política siempre son los jóvenes. Ya. Los jóvenes de derecha son atraídos por gente con gran... O sea, la oratoria, todo eso influye mucho. Si te das cuenta, ¿quiénes son los más atraídos por el socialismo de hoy en día? Es raza joven, como tú y como yo, de unos 25 años. La raza que es atraída por esta derecha conservadora, pues también es joven, principalmente. Sí, claro, jóvenes. Y es parte... ¿Y sabes qué es lo bueno? Que todas esas ideologías, después de todas esas ideologías pendejas con las que se va a construir nuestra juventud, la esperanza de que al ser construidos con esa ideología nuestros hijos la reprueben porque quieran un cambio. Ya. Sí, porque ¿entiendes? Se invierte, es la carta de inversión. Siempre. Lo vas a ver cuando seas grande, güey. Lo vas a ver cuando seas grande. Sí, güey, a lo mejor van a pensar, mira, mi papá, no sé, mi papá Gabo era un pendejo porque era un pinche socialista y la verdad nos fue muy mal, nos morimos de hambre. Pues mejor me hago otra cosa, voy a comprarme de forma diferente, no quiero ser como mi padre. Obvio. Entonces, a mí me encantaría, esperanza. No sé, que... Sí, ya entendí. Sí. Sí, pero no sé, si el cambio me gusta, pero que sea un cambio para bien. Si la ideología política nos está yendo muy bien, pues solo cambiemos las cosas. Todo cambio trae sus consecuencias. Todo cambio trae sus beneficios y sus consecuencias. Y depende de dónde estés. Ahorita, güey. Sí, depende de dónde estés, es como coger, a veces estar abajo, a veces estar arriba, y depende de qué lado lo veas. ¿Cómo? Mejor lo olvido. Es que sí, güey. Todo el discurso del fascismo, de esta idea de un nacionalismo exacerbado. Esta idea que te vende de nación, güey, es más perra que esta otra, güey. Sí, güey, pero ¿sabes qué? A la gente le vale madres. Por ejemplo, le vale madres. Por ejemplo, a un oficial nazi se va a quejar, güey. Se va a quejar de todo lo que tenía. De todas sus privilegios. Claro, desde tu visión no se va a quejar. O sea, alguien que recibe la beca de Andrés Manuel no se va a quejar, o los apoyos de Andrés Manuel, ¿se van a quejar? Claro que no, van a votar por él, porque están arriba y los demás están abajo, como la canción de Gloria Trevi.
Entonces, a ver, Marco, a ver, ¿quiénes suelen o quiénes pueden ser atraídos por el discurso fascista? Ahí indiferente que sean los jóvenes. Pues en parte sí, o sea, Ujú. tiene que ver mucho con eso, pero también pues personas que tienen que ver con personas que tienen posturas políticas en relación con el nacionalismo, con cierto conservadurismo hasta cierto punto. Actualmente, en lo que respecta a la base ideológica de lo que es el conservadurismo, también al libre mercado, la ¿Qué? disminución del Estado, ¿no? Los conservadores actuales, porque Ah, reconozcamos que en el siglo XIX aproximadamente los conservadores, o la postura política del conservadurismo no estaba totalmente a favor del libre mercado, era más proteccionista, más intervencionista. sí. Porque en ese es lo que te debería tocar. En ese contexto, pues durante es lo que es la revolución industrial, sí, güey, hay una gran innovación, tecnología y todo, pero es cuando empieza una sobreexplotación de la raza, güey, ¿no? ¿Sí me Bueno, siempre entiendes? lo hubo, ¿no? Pero Pero eso Sí, que... sí, pero esta se cuando hizo más evidente. vienen esto de y salen los derechos Pero bueno, laborales, ajá, bien, lo que- güey, a lo- mames, tiene que ¿por qué ver este más cabrón? con la ideología, va más enfocado a lo que es el nacionalismo o ideas ultranacionalistas y ultra... Ok. Sí, no tengo nada más. Nacionalismo. Ok, luego lo que puedo agregar no es entonces decir que si son jóvenes o ancianos los que se sienten atraídos, sino el tipo de personalidad, que ese es un estudio que hizo la escuela de Frankfurt acerca de qué personas o qué tipo de personalidad puede ser atraída por el fascismo, ¿no? Teniendo en cuenta todos los estudios que realizaron. Las conclusiones que realizaron es de que entre varias características está el convencionalismo, o sea, el creer que hay una cierta manera de vivir y que ya ha sido asignada o que ya ha sido anunciada. O sea, no sé, convencionalismo en el sentido de que no, pues tiene que ser una familia, papá, mamá, hijo, hija, ¿no? O sea, y algo que se salga de la normativa o de lo convencional o de lo tradicional no puede ser aceptado. Eso por una parte. La sumisión a la autoridad, o sea, el sentido de que hay alguien que está superior a mí pero al mismo tiempo también hay alguien que yo soy superior a otras personas, ¿no? Que eso tiene que ver con lo otro que ya habíamos platicado, ¿no? Estas son características de la personalidad autoritaria, ojo. La tercera parte dice que es la agresión autoritaria. Es decir, de que no se puede aceptar la otra edad. O sea, la autoridad siempre tiene que ser agresiva o siempre tiene que repudiar a algún grupo subalterno. Como ya dijimos, gitanos, ocupas, musulmanes, latinos, mexicanos, negros, homosexuales. Bolivianos, no sé, güey. Pero así, siempre hay una otra edad o siempre hay un grupo que es despreciable para esta gente, ¿no? Luego está la anti-intracepción, o sea, el no reconocer por qué pienso lo que pienso o por qué hago las cosas de esta manera. O sea, nunca reflexiona o reflexiona lo menos posible, sino que siempre es constantemente reaccionario. ¿Ok? Sí. Y la siguiente es la superstición y el estereotipo. O sea, hay un estereotipo de un musulmán que es el güey que explota y es terrorista y esos güeyes caca, güey. No podemos permitirlos en nuestra nación. O por otra parte... Juegos artificiales, güey. Dios es grande. Y este güey, exacto, ese es el estereotipo. Y por tanto, profundamente también es discriminatorio, güey. Están chidos los juegos artificiales, güey. Este vato, güey. Luego está el poder y la dureza. O sea, el poder y la dureza tienen que ser demostrados. Es una forma de tener respeto por la autoridad, güey. Y de hecho, eso tiene que ver con el siguiente punto, que es la proyección. O sea, que este es un razonamiento que hicieron medio psicoanalítico de la escuela de Freud, más o menos, de que la personalidad autoritaria puede nacer a raíz de la proyección de tu infancia en el que tus padres eran autoritarios. O sea, que, no sé, tú querías hacer algo y tus padres te reprimían a cada rato, no, niño, no, te pegaban o lo que sea. O sea, esos sentimientos reprimidos en contra de una otredad y en contra o la muestra de esa autoridad, al final el niño lo que va a hacer es proyectar esa autoridad ante otros que considera inferiores a él. No mames, sí es cierto, güey. Este vato. Y luego dice la proyección y el desprecio de la sexualidad, ¿no? O sea, el hecho de que alguien se esté preocupando tanto con quién estés
teniendo relaciones sexuales o que le preocupe tanto la diversidad sexual actual o de que, no sé, de que justamente también con el tema del tradicionalismo, del convencionalismo, de que no puede haber, o sea, ¿cómo es posible de que estos blasfemos tengan la intención de querer coger hombre con hombre si eso no es posible, güey? Eso es ¿cómo decirlo, güey? Pues se ve como algo aberrante, güey, ¿no? Y por otra parte, la misantropía, que no entendí muy bien qué era la misantropía, pero, o sea, como yo entendí es el sentido de que el hombre es agresivo y tiene que ser controlado, ¿no? O sea, tienes esta creencia de que las personas tienen que ser controladas, de lo contrario sería un desmadre, ¿no? O sea, no podemos permitir que homosexuales estén teniendo relaciones sexuales porque aquí va a ser un pinche desmadre, la nación se va a caer para abajo, todos van a coger con sus primas, ¿no? O sea, ese pensamiento. Y también hay un cierto parecido con otro estudio que se hizo de esta, creo que también de la Escuela de Frankfurt, acerca de que la personalidad, bueno, más bien de la personalidad, que más bien los grupos conservadores tienen más tendencia a este tipo de ideología fascista. Pero eso no quiere decir que los que son de izquierda no estén atraídos por este autoritarismo, ¿no? Pero sí las partes de la derecha tienen más relación con esa parte por todo lo anterior, por la idea del convencionalismo, la tradición, la sumisión del poder, la otredad, etcétera, 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 la sexualidad, o sea, todos esos tienen más relación con la parte más conservadora que con la parte de la izquierda. Sin embargo, la parte de la derecha ha dado más un aspecto más amplio en cuanto a la diversidad de pensamientos y personalidades. Ajá, porque por ejemplo algunos relacionan con lo liberal con el fascismo por alguna razón, pero no tiene mucho que ver porque por ejemplo, ni de loco. el liberalismo económico no tiene o sea, las personas que estaban a favor de un liberalismo económico no tenían tanto egocentrismo a comparación de los demás, o sea, de las demás personas que del lado conservador y del lado izquierdista, ¿no? Pero, o sea, pues el estudio en general ha dado ese resultado, ¿no? Y aparte también de la religión, que es importante porque, aunque no tiene nada que ver el hecho de que tú seas cristiano quiere decir que a huevo vas a votar por un fascista, sino que el hecho de que tú creas que una entidad metafísica tenga injerencia sobre todos y que hay una sola autoridad y una sola manera de vivir y una sola manera en la que tiene que ser, o la que tienes que vivir y no puede ser cuestionada, fomenta de alguna manera el hecho de que tú estás atraído por algún tipo de fascismo porque promueve ese tipo de ideologías. No hay esto. ¿Cómo? No sé, güey, ¿qué católico fuera atraído por el fascismo? No más. Por eso, o sea, te acabo de explicar, güey, o sea, por el convencionalismo, la sumisión de la autoridad, la agresión de la autoridad. Y ahí está la generalización a la que me refiero. Yo no estoy diciendo que, por eso dije, güey, o sea, por parte de Gabo, por parte de Gabo, güey. ¿Qué católico lo haría? ¿Qué católico lo haría? Cualquier católico lo puede hacer, que se vea influenciado por sus intereses, que le llame la atención. Cuando conoces, ¿sabes cuál es la clave para que este tipo de gobiernos se instauren? El hallar un enemigo en común. Sí. Y sabes que el 60 o más porcentaje de nuestra población es pobre e ignorante. Y eso es un dato que Andrés Manuel lo supo manejar muy bien. Yo pensé que ibas a decir de que, de hecho, eso Andrés Manuel ya lo desmintió. Sí, porque ¿sabes qué? Ahora hay fifís. Ya. Y ahora hay whitexicans. Sí. Y ahora hay un enemigo en común. Porque les envidiamos. Porque queremos ser como ellos. Pero no podemos. Porque ellos supuestamente se roban nuestro dinero. No son todos. Pero es un enemigo en común. Cuando se enfoca la atención sobre un enemigo en común que piensa diferente a nosotros, podemos manejar como gobierno a las demás personas, a los que ya les dimos ese enemigo para pelear. Ahí es cuando nos controlan. Exactamente. Entonces la iglesia controla a sus feligreses, güey. No, porque no hay un enemigo en común. Bueno, sí tienes un enemigo en común, el diablo, el mal. Y el mal se puede presentar de muchas formas. Ya. Entonces hay diferentes pensamientos en los católicos. Sí, o sea, no es una... Exactamente. Y de verdad se sabe de la existencia del mal, pero creer en él, jamás. Ya.
O sea, de hecho, ¿Entiendes? sería un error calificar al catolicismo como una sola entidad monolítica. De hecho, sería eso más bien un síntoma de urfascismo, güey. El hacer ver que el catolicismo es una sola entidad y todos pensamos exactamente igual y no podemos estar El en desacuerdo. catolicismo Eso lo es hacemos una- todos. Ajá, El catolicismo somos todos. sí. No Bueno, es algo que sea una regla. los que Bueno, creen- Pero tienes que seguir ciertas reglas, ¿no, Ubaldo? Tienes que seguir la doctrina. Sí, sí. Sí, sigues la doctrina, pero son puntos bastante básicos. Sí, además, Amar a o sea, Dios. por ejemplo, hay gente que no cree en de que Dios sea necesariamente un ser antropomorfo, ¿no? Sino simplemente como una energía, no sé, güey, algo por el estilo. Pero no necesariamente el ser En barbudo, contra de la doctrina. ¿no? No va en contra de la doctrina necesariamente, güey. O sea, Sí, en contra de la doctrina, necesariamente. o sea, Hay que tiene que contra- ser, eso o sea, sí a va en huevo, o contra. sea, Dios es... Eso va en contra de la doctrina. Una Tú pregunta, estás en contra de la doctrina. profe, una pregunta. ¿Esto qué tiene que ver con el fascismo, güey? Ah, bueno, ya, No mejor sé, pasemos a otro ya. tema, güey. Bueno, lo A que ver, quería es decir... que está- volviendo. lo que yo quería decir, lo que yo quería decir es, encuentra, o sea, lo que es el fascismo, Ya, o sea, todos estos puntos se pueden resumir como una sola. Conoce a tu pinche población. O sea, qué tan ignorantes pueden llegar a ser, qué tan manipulables son, con qué eventos importantes los puedes manejar y la forma en la que puedes meterle en su cabeza los pensamientos que tú quieres. Para eso se hacen todo ese tipo de estudios y para eso es necesario entenderlos, porque si no, la población siente que lo están controlando cuando ya se dan cuenta, ¿me entiendes? ya, sí. Entonces, mientras no se den cuenta, todo chingón. Nos manejan de una forma tan discreta que ni siquiera nos damos cuenta. Sí. Entonces, no te puedes dar cuenta, güey. Nosotros no lo podemos notar. ¿Sabes cuándo lo vamos a notar? Cuando ya estemos muertos y aparezcan los libros de historia. Entonces, es algo que jamás lo vamos a notar, como en ese momento jamás se notó. Bueno, no creo. O sea, Pero- sí se puede anticipar, güey. Pero bueno, Los polacos sí lo notaron, güey. nada más, bueno, voy a cerrar esa parte de la pregunta, entonces vamos a ir a la siguiente parte, que es si se puede calificar al fascismo dentro del aspecto tradicional de izquierda-derecha. Respuesta, Marco. Dame tu respuesta, a ver. Y luego vamos con ¿Yo? Gabo. Ajá, sí. Ok. Actualmente, no. No, ¿Por esa es la respuesta corta. ¿Por qué? Porque actualmente, dentro de las como características que conforman tanto a la izquierda como a la derecha, pues sí podría llegar a ser considerada tanto de izquierda como de derecha. Eran, como ya dije, una corriente política que despreciaba o discrepaba tanto de las teorías comunistas, del marxismo ortodoxo, como del capitalismo liberal, Ya. ¿no? No, entonces, actualmente no, pero Ya. entiendo por qué, pero antes no, pues no había estos tipos de calificación de espectro político. Ahorita hay unos más complejos que solamente el de izquierda y derecha, porque Sí. hay otros que también califican qué tan de izquierda y derecha eres en lo político, qué tan de izquierda y derecha eres en lo económico, en lo social, etc. Antes era un Como el poco más diagrama ese que cerrado en hicimos, ¿no? ándale, un poco más así Más o como menos. el de, creo que era el de Nolan, ¿no? Sí. El- Donde está derecha liberal, izquierda liberal, Ándale. totalitarismo. Y arriba estaba liberal. Y liberal, Exactamente. que es. Sí. Entonces, ahorita el espectro político o la calificación de cierta ideología política dentro del espectro político es mucho más compleja. Antes no se tomaba ese tipo de calificación del espectro político, antes era más cerrado, porque las características de izquierda y derecha eran más cerradas en ese sentido. Y quiero formular un argumento sobre el por qué considero, o sobre el por qué creo que en su momento fue considerada de extrema derecha, que actualmente yo no la considero de extrema derecha, al nazismo ni al fascismo. ¿Por qué? Primero, hay que hacer la distinción entre la base ideológica del socialismo y el comunismo, o el comunismo, y la del fascismo y el nazismo, que es básicamente que el comunismo y el socialismo estaban a favor de la lucha de clases, el fascismo no. ¿Por qué? Porque estaba a favor de una ideología corporativista que se basara en el sometimiento de todos los intereses laborales y económicos de un Estado, sobre un Estado. Socialistas y comunistas como tal, dentro de la base ideológica del comunismo y socialismo, no defendían eso. Solo creían que el Estado, a través de la expropiación de los medios de producción y la repartición de estos, que llevaría posteriormente al comunismo,
era la base ideológica. Esa sí era la base ideológica, que era por medio de qué, de la lucha de clases, ¿no? Sí. Que es la instalación de la dictadura del proletariado y la repartición de los bienes que culminaría en el comunismo. El fascismo no, es la primera diferencia. Entonces, el decir que el fascismo surge del comunismo directamente es un error en cuanto a la utilización de los conceptos de lo que era la izquierda y la derecha en su momento. Es un error garrafal. No se puede decir que el fascismo era una economía socialista, porque no se expropiaba de los medios de producción, lo respetaba. Sin embargo, sí era una economía intervencionista. ¿Cuál es el problema? Que antes, por ejemplo, la derecha era más intervencionista en cuanto a lo económico. Pero en la década de los 70, por ejemplo, se fue cambiando este concepto de la libertad o el intervencionismo económico que podía tener el Estado. Ya. En la década de los 70, por ejemplo, Augusto Pinochet era ultraconservador, ultranacionalista, pero a favor del libre mercado. Regresémonos a la década de los 20, por ejemplo, en el crack del 29. En el crack del 29, Franklin Roosevelt implementó políticas monetarias restrictivas a los bancos para que no se hicieran prestaciones de más, no se hicieran prestaciones excesivas, y que en parte es una de las teorías económicas que se formularon, que fueron supuestamente las ocasionantes del crack del 29, no sé, pero que fueron, pues fue una derecha bastante intervencionista en ese sentido. Fueron países capitalistas tanto de América, que es Estados Unidos, como la Europa occidental, que empezaron a implementar políticas proteccionistas, intervencionistas, mercantilistas, para proteger la economía. Entonces, en ese sentido, no se puede decir que era una economía planificada el nazismo y el fascismo. Te voy a poner un ejemplo. Dentro del régimen nacional socialista, habían empresas que podían negarse a participar en proyectos de inversión del Estado, sin ninguna consecuencia, ninguna. Okay. Una empresa minera de carbón, por ejemplo, se negó a construir una planta de hidrogenación en 1937. Hubo otra que se llama IG Farben, en 1939 rechazó una solicitud del Ministerio de Economía alemán para ampliar su producción de rayón para su uso en neumáticos, que iba a ser procesado para el caucho sintético implementados en los coches proporcionados por Volkswagen, por ejemplo. Y respecto a ese tema, o sea socialistas los nazis, güey, o sea, para nada, güey. O sea, destruyeron sindicatos, destruyeron cooperativas, le dieron capital, invirtieron en los grandes capitales, como dijo Gabo, Volkswagen, Hugo Boss, las empresas que acabo de mencionar, Wendel, IG Farben. Hay otra que se llama Frorie, pues, no sé qué fregados, o sea, socialistas no eran, pero tampoco eran capitalistas liberales. Pero en ese contexto, el conservadurismo tenía otras características. Te voy a nombrar algunas. Por ejemplo, el centralismo, conservar una estructura de poder político con un claro núcleo desde el que se tomen las decisiones. Estado. Orden. El llamado al orden y la estabilidad es fundamental en la visión conservadora. Tradición. Los valores familiares y locales suelen tener un lugar privilegiado en el conservadurismo. Nacionalismo, la exaltación de lo local, lo cual viene acompañado del pensamiento conservador en ese contexto, no en el actual. Claro. En ese contexto, no en el actual. Es por eso que no puedo considerar actualmente al nazismo ni al fascismo como de extrema derecha, porque eran tanto opositores al comunismo, al socialismo, como al capitalismo liberal, pero en su contexto, otras ideologías políticas como el conservadurismo, que es considerado de derecha, se oponía al capitalismo liberal, pero también al comunismo y al socialismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se preserva el conservadurismo en función de exaltar lo local, en función de hacer crecer la economía nacional y local, que era parte de la identidad nacional que los nacionalsocialistas y los fascistas promovían en su ideología, ¿no? En sus discursos demagogos y todo este pedo. Entonces, es parte de la ideología que se consideraba como extrema izquierda. Okay. Extrema derecha, perdón. Ya. Actualmente, pues, todo lo que ya dije, no lo puedo considerar ni de izquierda ni de derecha. Básicamente. Sí estudiaste. No, sí está. Sí, esto fue lo que más estudié, güey, porque era lo que más me interesaba aclarar. Ya, ok. ¿Alguna réplica? Yo sí. A ver. Bueno, yo sí. Gabo. Luego va Uba. No, Uba. Ay, bueno, ya se chinga tu madre. Ubaldo, pues. Sí, bueno. Pues, cuando hablamos de un espectro, hablamos de una medida. Hablamos de una unidad de medida en la que existen dos extremos y se puede llegar a un medio o se puede llegar a determinado extremo. Sí. Es un argumento ya, bueno, me voy a salir del tema, pero por ejemplo, el espectro de visión
existen diferentes tipos de espectro y de esa forma se generan los colores. Entonces, así como existe una extrema izquierda, existe una extrema derecha, también se puede llegar a determinado punto en el que tanto el fascismo como el comunismo, como otras ideologías pueden entrar y pueden adquirir diferentes tintes. Y en ese caso, yo sí lo puedo calificar dentro del espectro tradicional de izquierda y derecha. Son, no como extremo, bueno, al fascismo sí lo podría calificar como extrema derecha, ¿Ya? al fascismo de Mussolini, porque recordemos que el fascismo ya murió. El italiano. Ajá, el original, porque recordemos, este tipo de ideologías, las ideas son como, no son mitosis, porque no es el mismo material del que están hechos y son iguales, son una meiosis, existe un entrecruzamiento y por eso existe una riqueza de ideas y por eso se adquieren nuevos tintes y es lo que le da color a este espectro y a esta medida que está llena de diferentes colores, de diferentes tintes en el sector económico, en el sector, en la forma de gobernar. Entonces, sí es medible. Okay. Existe una escala. Ya, pero no la tradicional, ¿no? Claro, sí, la tradicional. Existe una escala. Se sientan las bases. Se sientan las bases de cada una. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? Y en base a eso se genera una escala, que es el espectro. Entonces, con cada ideología que se va presentando, se va graduando con esa escala que se nos dio. Entonces, si se comparten características entre izquierda y derecha, claro que se puede llegar a un punto medio. O se puede llegar a un punto en el que es más derecha que izquierda. Claro. Es ahí cuando entonces ya no es ni derecha ni izquierda, son colores. Es blanco o negro o gris o menos gris o mi gris es más gris que tu gris. ¿Sí? Ya. Entonces sí. Ese es mi pensar. Ok, interesante. Sí, es básicamente lo de tercera posición, pero bueno. Es más complejo que eso, de hecho, pero ajá, a ver, Gabriel, Gabo, ilústranos, ilumínanos. No, el fascismo no se puede considerar ni de derecha ni de izquierda, es una tercera vía. Entonces es incorrecto decirle a grupos conservadores que son fascistas, pues cuando pues no puede ser así, ¿no? El fascismo va en contra de lo que la derecha actualmente representa o representaba, y va también en contra de lo de la izquierda. Por ejemplo, el fascismo, ya lo hemos comentado muchas veces, este nacionalismo exacerbado, este nacionalismo horrible que vende esta ideología política, no va de acorde a un partido político de derecha o a la derecha de hoy en día. La derecha no puede ser nacionalista, no debe de serlo. Para mí no debe de serlo. La derecha debe de ser patriota. El patriotismo y el nacionalismo son dos cosas diferentes, separadas una de la otra, que claramente se pueden confundir. Ok, eso es para ti, pero hay determinadas medidas. Puedes caer en el fanatismo. Hay estándares que se determinaron de forma histórica. Gabo no puede llegar y decir esto debe ser así, porque eso ya lo definió otra persona. El chiste de que sea medible es que lo define una persona. No puedes decir, no puedes agarrar un tramo de cinta y decir, mira, este es un metro. No, porque otra persona ya agarró un tubo de platino iridiado y dijo, mira, esto es el metro. Entonces, hay que apegarse a las medidas y a las bases que sentó otra persona para que sea medible, porque es una escala, por eso es medible. Y claro, no son mis palabras. Entonces, no es lo que y el nacionalismo. Por eso, Cálmense. A ver, dale, Gabo, pero a ver, que hable Gabo, termine Gabo y ahorita vemos quién habla, güey. A ver, hable. Sí. El patriotismo acepta lo plural, lo diverso y lo ve como algo enriquecedor.
pero y el nacionalismo no, el nacionalismo excluye, divide. En palabras de Charles de Gaulle, el patriotismo es cuando el amor por tu pueblo es lo primero, y en el nacionalismo el odio hacia los demás pueblos es lo primero. En el patriotismo tú ves por lo mejor de tu gente. En el patriotismo tú ves por lo mejor de la gente. Y lo vimos por ejemplo, el ejemplo de pensamientos patriotas cuando fue las crisis migratorias que hemos tenido, que no tenemos tantas como lo tiene España, como lo tiene Francia, como lo tiene Italia o Turquía allá en Europa. Por ejemplo, esta idea de, oye, le vas a dar trabajo a los hondureños, pero a la raza de acá no. O sea, ¿dónde queda esto de primero los tuyos y después, si puedes ayudar con los demás? Esa es la gran diferencia. Y es lo que me caga cuando dicen, güey, es que tú eres nacionalista. No, yo no soy nacionalista. A mí un discurso nacionalista no me gusta. Camus decía que ama demasiado a su país que Albert para Camus, ser nacionalista. ¿no? ¿Ah? Albert Camus. Sí, allá. amo demasiado a mi país para ser nacionalista. Okay. Esa es la gran diferencia que debemos hacer. El nacionalismo es el odio por lo ajeno, y ese odio por lo ajeno conllevó a que se hiciera una de las peores guerras de la humanidad. Más bien el ultranacionalismo. No, bueno, como porque tú en parte, porque si rebajas ese odio a lo que es el patriotismo, pues vendría bien siendo casi lo mismo. El problema es que lo llevaron al extremo. El patriotismo y el nacionalismo son dos cosas diferentes. El patriotismo fue lo que motivó al pueblo polaco a no rendirse y no ser sometido hasta los últimos días de la guerra. El patriotismo es el que llevó a los ingleses y a los franceses a decir, güey, estos güeyes pueden venir y violar a mis mujeres. También fue el patriotismo el que creó Amanecer Europa en Polonia. Momento, a ver, Gabo dijo, ¿mis mujeres? Nuestras mujeres. Ok, entonces, ¿por qué no llamamos al nacionalismo ultrapatriotismo? No, porque el patriotismo, recuerda, el patriotismo es el amor a tu patria, el amor a los tuyos. Y en el patriotismo pero es que tú aceptas lo ajeno y lo ves como algo enriquecedor. No, más bien. Ves a las personas diferentes como algo enriquecedor, no como algo de odio. A ver, por ejemplo, ¿tú a los musulmanes los ves como algo enriquecedor para España? Claro que sí. Por ejemplo, la cultura árabe, muchos árabes son musulmanes. Pues, por ejemplo, los tacos árabes de acá, hay árabes que, no sé, nos traen la cultura y nos muestran cómo es el Islam y todo. Pero, pues también tenemos que ver que, hey, güey, hay muchos musulmanes con ideas muy radicales y fundamentales, los cuales no van a respetar la cultura de nuestro país. Entonces, estos no entran y estos sí entran. Estos sí les pueden hacer un buen beneficio a nuestra sociedad. Bajo una opinión muy personal, es que el patriotismo y el nacionalismo, sea como sea que lo quieras llamar, es un sentimiento tóxico. No. A ver. Un momento. Yo quiero dar. No es tuyo. Esperen. Tu país ¿Desde cuándo es tuyo? Esperen. Tú no tienes poder sobre el universo, no es tuyo. Estás aquí como una renta. Eres un gusano entre miles de seres en el universo y te puedes ir a cualquier lugar. Y el patriotismo te dice como idiota, quédate aquí, por favor, defiéndeme. No, vale. No, te tienes que ir. Tienes que irte a otro lugar. Pero a ver. A ver, esperen. Un momento. Espérate. De donde vaya siempre voy a tener un lugar. Gabo, cállate. Lugardo está diciendo que es una prisión personal. No. Espérate, güey. Mira, Allington, el patriotismo es el sentido de la generosidad. No porque lo diga un tipo significa que eso sea verdad. No es el patriotismo, es el humanismo, la compasión, la empatía. Recuerda, Gabo, aquí creo que falta algo que aclarar respecto a lo del término nacionalismo. Espérate, antes de que vayas ¿quieres decir algo? Nada más ¿saben qué? Mejor va. Primero. Lo que quiero decir es simplemente de que vamos a dejar esta pregunta, vamos a ir a la siguiente, que se acerca si el fascismo está presente en la actualidad, y vamos a conectar este tema del patriotismo con el siguiente, con esa pregunta que se acerca si existe en la actualidad el fascismo. Ahora sí, adelante, Marco. Bueno, era de lo anterior, pero bueno. Bueno, pues, pero trata, bueno, sí, dale, güey. Chinga su madre, güey. Dale. No, bueno, en la actualidad. Fascismo. Ya. Yo considero que no. Por dos razones principales. O sea, sí se puede tener. O sea, la extrema derecha actual, considerada como extrema derecha,
sí puede tener algunas similitudes en cuanto a lo que defendían los fascistas o los nacionalsocialistas en su momento, pero principales características del fascismo que se diferencian de la extrema derecha actual. Primero, no son antidemocráticos los de extrema derecha actual. Eso lo dijeron en la Los BBC. fascistas sí. Ajá. Sí, pero sí, o sea, pero es que es verdad, o sea, es verdad. Sí, Primero, adelante. el totalitarismo es lo que difiere entre ambas ideologías de extrema derecha y el fascismo, ¿no? Ya. Luego, que están a favor de la prensa libre. O sea, no, a pesar de que sí, pues, sí hay como varios como negacionistas de extrema derecha que sí hay, los medios mienten y la madre. O sea, como que sí le mienten tantito a la madre, que era parte de lo que hacían los fascistas, de que los reprimían y los subyugaban absolutamente y puta, dices lo que yo te digo, hijo de tu pinche madre. Pero pues, actualmente no, güey. O sea, solamente como que lo niegan. O sea, pues, estos güeyes son unos mentirosos, pues no les voy a hacer nada ya. Ok. Básicamente solo los desaprueban. O sea, no son... Criptofascismo, Díaz. No sé, güey. Lo voy, Y por ahorita- ejemplo, ok, lo voy a- el fascismo Ajá. y otra diferenciación. El fascismo en su momento pues era más intervencionista en lo económico. Los conservadores de ahorita no lo son. Ya. Están más a favor del libre mercado y ellos pues, son un poco más intervencionistas, no son socialistas, recuerden. No es una economía socialista, es intervencionista, proteccionista y mercantilista, no es lo mismo. Ok. Entonces pues, son partes en las cuales el pensamiento fascista y el pensamiento de extrema derecha actual difieren. Ok, entonces lo que yo quiero decir es de que sí existe, pero a ver, por ejemplo, con lo que tú dijiste del libre mercado y todo eso, o sea, por ejemplo, en todas las características que di acerca del fascismo, ninguna habla acerca de lo económico, sino en la parte ideológica, si recuerdas. Por eso. O sea, ninguna parte dice que tiene que ser libre mercado, ninguna parte tiene que ser así, 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 sino que más bien puedes quitar Por eso y no poner... era parte no era parte de la base ideológica, pero sí era algo que ellos defendían en cuanto a o que estaba relacionado con el enaltecimiento de la identidad nacional, recuerda. Claro, pero no Es la necesariamente exaltación tiene que local y relacionar, nacional. claro, pero no necesariamente tiene que relacionarse con lo económico para poder definir la nación, sino más bien con la otredad también y con la identidad nacional, con los valores tradicionales que tú quieres elegir. Ahora, yo quiero poner el ejemplo de Vox. Ya sé que se va a enojar el Gabo, pero por ejemplo, voy a poner algo. Quiero definir primero qué es acerca del criptofascismo. Ok, el criptofascismo es un término que acuñó, no me acuerdo el güey que lo hizo, pero si no me equivoco, también es de la escuela de Frankfurt, en el finales del siglo pasado. Que básicamente el término criptofascismo es el pensamiento fascista, encriptado, como su nombre dice, o sea, está oculto o no se expresa abiertamente, o sea, no aparece un güey que dice, oye, vamos a abrir Auschwitz otra vez, ¿no? Y vamos a meter a judíos, no, o sea, porque evidentemente la gente repudiaría ese comportamiento. Por eso esa persona lo que va a hacer es encriptar ese mensaje con un lenguaje más apropiado o que no se vea tan extremista o que no se vea tan políticamente incorrecto, ¿no? Por ejemplo, este güey que es del partido de Vox, el presidente, si no me equivoco. Santiago Abascal. Ajá. Hostia puta, tío. En todas partes de Europa y en muchos lugares del mundo occidental están creciendo fuerzas y movimientos patrióticos que no se van a quedar de brazos cruzados mientras unas oligarquías degeneradas convierten naciones enteras en estercoleros multiculturales. No. Estercoleros multiculturales, güey. Hablamos de la diversidad, de la oposición ante la diversidad, la oposición ante la otredad. Hablando de las jerarquías, de hecho también este güey como que te tira mucha mierda de que acerca del parlamento, de que apoyan o defienden a los terroristas, permitiéndolos entrar a la nación. Y eso es lo que justamente hablamos acerca de la característica de la duda hacia el parlamento, de que ya no representa a la nación porque va en contra de los intereses de la nación. Y regreso de los valores tradicionales de que este güey defiende a capa y espada de que esta idea de que España tiene que ser unificada nuevamente por un sistema, bueno, no por un sistema, sino por una ideología profundamente, pues, ¿cómo decirlo? Redirigida por el cristianismo, ¿no? Por el catolicismo y por por el orgullo a su propia nación, o sea, al imperio, no al imperio, sino orgullosos de nuestros reyes y reinas, algo así dijo este güey. Otro video... Algo así como habían mencionado algo que una Europa metida en sus raíces cristianas, sí, algo así. Algo así. Y mira, por ejemplo, otra chica de Vox, a ver, vamos a ver esta doña.
¿Quién es la chica de Vox? Esta señora se llama Rocío Mer, la que está a la derecha, bueno, prácticamente a la mano derecha de este señor, el que acabamos de escuchar. Esta señora hizo un tuit hace un par de semanas diciendo lo siguiente: Polonia no alimentará extranjeros mientras los nuestros pasan hambre, entre comillas. Y sigue lo siguiente: hay una Europa fiel a sus raíces que no se arrodilla ante la dictadura progre. En la cooperación de esas naciones libres y soberanas creemos, sin que nadie venga a imponernos delirios ideológicos. Seguido de un video que mostraba a los extranjeros como unos, y de hecho términos que ella utilizaba de que son casi perros que violan las tradiciones de España, ¿no? Y otro que, bueno, de hecho, ese video que compartió es de un grupo orgullosamente neonazi o filonazi de Polonia. Se llama Amanece Europa. Nazis. Amanece Polacos Europa. nazis. Polacos nazis. Neta, Amanece Europa. Así se llama. Polacos Amanece Europa. Sí, güey. Amanece Europa. Nació ese movimiento de Amanece Europa, nació en Europa y se extrapola, pues evidentemente Europa, güey. Y de hecho la nota dice lo siguiente: neonazis reclaman a Rocío Mer, o sea, la diputada de Vox, los derechos de autor tras volver a compartir su propaganda. El pasado jueves 13 de agosto, la diputada ultraderechista Rocío Mer compartió un video de la ONR, Organización Neonazi Antisemitista de Polonia, cuyas raíces quedan integradas en el odio al inmigrante y al sentimiento ultracatólico y, a ver qué dice, ultranacionalista. ¿Será que esa nota es del País o de RT, güey? No, ninguno de los dos. Y vamos a ver otra. DW Noticias. No, Güey, Gabo, aunque fuera de RT no es progre, güey. Ajá. Y Güey, Amanece Europa, RT es Amanece controlada Europa, por la el gobierno propia, ruso, demuestra escucha, que el RT propio dice que cuenta de ya- Amanece Europa le dijo a Rocío Mer: Rocío, otra vez compartiendo uno de nuestros videos. Al menos si sacas de contexto, o sea, si vas a sacar un video de nuestro canal, pon al menos nuestros créditos, o sea, por la promoción No política es que hacen. Amanecer Dorado. ¿Amanecer Dorado? No, Amanecer Europa, güey. No Y encuentro, aparece el tweet que compartió Rocío Mer poniendo los siguientes puntos: invasión o fronteras seguras, multiculturalismo o identidad, barbarie o civilización, su agenda o nuestra libertad, ellos o nosotros. Comunismo, libertad. Sí. Ellos o nosotros. ¿No te suena un discurso fascista? ¿Conoces la situación actual española? O sea, ¿te parece justificable el decir eso, güey? O sea, ¿sabes cuántos casos de El estas decir una personas? invasión. Espérate, vamos a ir parte por ¿Invasión? parte. Lo que ella toca, invasión. A ver, Lo que primero ocurrió que en el- nada, lo que yo quiero agregar es fascista, no lo vuelvan a decir, y tampoco nazi. Si le agregan la palabra neo es más aceptable. Pero- Ajá, claro, porque el nazismo... Está Neo, muy raro eso de- neo está mejor, porque es una Nos mezcolanza. desmonetizan, güey. Es una mezcolanza neo. No tiene nada de mal usar neo, porque es nuevo. Entonces, es otra cosa, no es fascismo como tal. Es fascismo Pues, para protofascistas pues es o que- neofascistas. Neo. Pues es que acuérdate Está que perfecto, el neo- perfecto. Ok. Neo. Es un prefijo Prefiero para utilizar neofascistas. reivindicar los valores de esta ideología. Neo, porque Neo, ¿sabes nazi, qué? neoliberalismo. Sí, ándale. Sí, Ok. nuevo, porque ¿sabes qué? El fascismo ya se murió. Como No. tal. Dejó todo No su como tal. semen regado por este mundo. Ay, güey. Este vato. Ay. A ver, deja que ponga un clip de la propia doña, que... Opinión de esta madre. ¿Cómo? Ajá. A ver, no dejaron, El clip- no terminó. Ajá, por eso voy a poner un clip de la propia señora para que escuchen sus palabras y no que me lo estoy inventando. ¿Creen ustedes que los españoles van a permitir que sus barrios se conviertan en esos estercoleros multiculturales como Molenbeek en Bruselas? ¿Qué? ¿Como Barbès en París? No. Estercoleros multiculturales. Estercolero. Ok. ¿Desde cuándo la ¿A qué se- multiculturalidad significó un retroceso, güey? Pregunto. No es un retroceso la multiculturalidad. De hecho, yo he Pero dado mi opinión varias estercoleros multiculturales como Morgenbach en no es Bruselas mala. o con La Barbès en París. multiculturalidad enriquece aún más. ¿Qué es lo que está ¿Y por pasando? qué está en contra de eso, güey? Espera. ¿Sabes? Ahí va. Ahí va, güey. Dale chance que hable. A ver, primero déjame dar lo de la pregunta, quiero contestarla y ahorita contesto otro. Sí hay fascismo presente, principalmente en Europa, pero no metido en la política, sino en grupos. Tenemos grupos fascistas y nazis. Bueno, ya digo, bueno, ¿Neonazis? no nazis, pero grupos con estas características
en lo que es Alemania, en lo que es Italia, en lo que es, por ejemplo, Inglaterra, Francia, No, incluso en España. España con Francisco Franco, Portugal, tenemos también Actualmente, güey. grupos radicales en contra de la inmigración en lo que es los países nórdicos, Ya. todo eso, sí, y muchos de ellos sí cumplen, al menos no en lo económico, no se sabe en lo económico, pero sí en el pensamiento fascista, cumplen esas características de ser racista, antisemita, xenófobo. No tienen que ser todos, güey. No tienen que ser todos. Pero Basta. lo que yo quiero decir es que no necesariamente, aunque una persona cumpla con estas características, lo podemos tachar de fascista. La xenofobia, la homofobia, la xenofobia ya existía antes, incluso ¿cómo? Neo, por favor usa neo, Esto no ya tiene nada. existía antes de estos pensamientos totalitarios. Ya hay casos de expulsión de judíos en lo que es la España, en lo que es Italia. Ya, estamos hablando de ahora, güey. No estamos hablando de hace 500 años. Ahora, güey. Ahora bien, ya me veo como güey defendiendo a Lili Campos siendo la mejor opción. Vox es un partido que a mí me gusta mucho. Sí, se nota. No digo que no hayan cometido errores, cometan errores, son humanos, no humanos. Pero ¿Qué no es lo son que pasa? fascistas. No, porque ahí te lo voy a poner. De entrada, Vox en lo económico es demasiado liberal. ¿Y Incluso eso qué más tiene el que ver partido- con que sean fascistas, güey? Espérate, O neofascistas. hombre. Neofascistas. Neofascistas. Estoy de acuerdo con Leo, son neofascistas, Fascistas. porque Ahora- adaptaron otras tradiciones, otro A tipo de ver. ideología, pero en sí Ajá. la base es una sola y es el fascismo. Sí. Fascismo. Otro, vamos a sacar a otro personaje, Jorge Buxade, que es también del partido de Vox, puso en su tweet lo siguiente, puso la siguiente frase: trabajo, familia, patria. ¿Te suena algo de esto, Gabo? La frase, Trabajo. familia, patria, las tres patria. palabras una detrás de otra. ¿Te suena Sí. algo? ¿A quién? Parecido, Francisco Franco. Franco. No, Pero Franco decía No. una patria, un estado. no, una- de hecho, no es de Franco, güey. Es de ¿De la quién Alemania, no es de la Alemania, es de Francia, de la Francia de Vichy. La Francia de los nazis, por si no había quedado claro, güey. Que no podemos catalorizar a una Francia de Vichy fascista. Era lo podemos nazi, catalorizar güey. como una- Nazi, No, controlada yo por lo Alemania. quiero más como En Era ese la caso Francia sería nazi, de güey. extrema Pseudo. derecha. Pseudo fascista, pseudo nazi, porque De son hecho, esa fue- contemporáneos, son pseudo, no tiene, o sea, usar prefijos es importante porque no podemos calificar algo como fascista o nazi sin usar un prefijo, porque lo nazi es de Alemania, Ujú. lo fascista es de Italia, ¿sí? Ya. En esos tiempos. Sí, o bueno, utilizar el término de urfascista. Y, o sea, justamente esta frase de trabajo, familia, patria es literalmente un lema nazi de la Alemania, de la Francia de Vichy. la Francia de Vichy, la Francia de los nazis. Trabajo, familia, La Francia, patria. la Francia ocupada. Ahora bien, vamos a ver O cómo sea, están. fíjate, güey, este güey sacó un mensaje literalmente nazi a las redes buscando la aprobación de su ignorante o no tan ignorante público. O sea, ¿eso no te parece un criptofascismo? O sea, una manera de ocultar tu manera de pensar para que no sea tan escandalosa. Porque, claro, obviamente no lo puse entre comillas, no, pues la Francia de Vichy, güey. Obviamente no lo va a hacer, güey. A ver. De entrada, vamos a ver cómo está Vox, cómo se compone. Vox es un partido nuevo. Como dice Marco Surge, es un partido reaccionario, literalmente nuevo. Reaccionario. Vox en solidaridad. Nuevo, y por eso le decimos neofascista. Ay, Dios mío. Bueno, Vox en lo económico es demasiado liberal para ser un estado, para tener la ideología fascista. Ya dijimos que la Y el económico no fascista, tiene relación no. necesariamente con la ideología Sí, eso no- fascista. No. Bueno, No pero tiene actualmente, nada- actualmente. Político Actualmente. y económico. Y ahora vamos, por ejemplo, ok, si no tiene nada que ver con lo que es la economía, que aboga por una economía Tiene que demasiado ver, libre. pero no lo define, güey. Espera. También vemos que aboga mucho por los valores tradicionales, principalmente los Tradicionalismo. valores judeocristianos. Tradicionalismo, güey. Lo mismo. Tradicionalismo, no, pero recordemos que en el convencionalismo, gobierno todo lo que te fascista- acabo de decir acerca No, de la A escuela de ver, Frankfurt. Mussolini no estaba de acuerdo con los valores tradicionales.
estaba a favor de los valores tradicionales, güey. En la historia de una ¿Qué Europa, valores del destino fatal de Europa, güey. En el imperialismo Güey. de Roma, güey. O sea, ¿qué Gabo, pedo? realmente no te entiendo. ¿Por qué te empeñas en defender a unos pendejos? ¡Ya los escuchaste! Güey, ¡Los a ver, escuchaste! de entrada. Son Escuchaste xenófobos. las declaraciones y los A estás ver, mijo. defendiendo. Son Los estás ¿cómo están defendiendo viviendo? como un idiota y ya los No, escuchaste. bueno, sí, lo estoy Escucha diciendo. toda la mierda Gabo, que le sale Gabo, de Gabo. la boca. Tranquilo, Escúchalo, Gabo. güey. ¿Quieres de tranquilo. papi? No. No. Bueno, veo en Vox lo mejor que tiene España por ahora, a comparación del PSOE, del Podemos, del Partido Popular. Eso es de sumamente Ciudadanos. subjetivo, güey. O sea, unas personas No, que, no, sean, no es que son subjetivo. casi abiertamente neonazis, neofascistas, Ay, xenófobos, homófobos. O sea, ¿qué pedo? Es que no es Xenófobo, tanto. porque- Es que, mira, aquí el problema está en la composición de la ideología del partido Vox. No es tanto el partido, es quién lo sigue, güey. ¿Quién los dirige, güey? Y aparte, ¿quién ¿Quién los los sigue? dirige? Ok. Aparte, ya dijimos, o sea, ¿Quién ya los tocamos sigue? el tema de quiénes los pueden seguir, justamente con la personalidad autoritaria, todo lo anterior que acabo de Ajá. mencionar. Sí, Por eso- que dijiste también que no necesariamente si te cumplías con eso ibas a ser fascista. No, Por porque vas a ejemplo, lo ser, que ocurrió con definitivamente Donald vas a ser atraído Cuando por ese Donald tipo Trump de le preguntaron, pensamientos. güey, tus pensamientos, los supremacistas blancos lo avalan, güey. Ah, Trump. Porque seamos sinceros. los Trump para mí es pensamientos otro de Trump, neofascista, güey. Los pensamientos, güey, otro. ¿Cómo no va a Está ser, bien. güey? O sea, justamente Ah. la otredad en el discurso de este güey eran negros y extranjeros, latinos, que para él todos eran Sí. mexicanos. Ahí sí, Ajá, de acuerdo con que Trump es muy xenófobo, güey. O sea, hay un discurso donde dice, donde they're sending their people, they're not sending the best. No, sí, cuando envían a su gente no están enviando a los mejores, están enviando a los a peores. los violadores, a los secuestradores, a los drogadictos, a los Sí. criminales. Ah, y los calificaba O sea, como si fueran... Hacer una generalización sobre el comportamiento o estándares de conducta de aquellas personas que no pertenecen a tu nación es muy xenófobo y muy nacionalista, güey. Sí, Muy aparte Entonces del nosotros tradicionalismo somos o el xenófobos, güey. aparte de la Porque- parte del tradicionalismo porque, y el a ver. conversionalismo de Donald Trump, porque este güey, o sea, literal utilizó la frase de Make America Great Again, güey. O sea, Make hagamos America América de nuevo otra vez, güey. O sea, con esta idea de América que entre antes era comillas, mejor. güey. Ajá, América entre América, comillas, güey. es que, Pero, a esta ver, idea, tío. pero tenía esta idea de que no, pues antes era mejor, güey. Antes era una maravilla, güey. Vamos a volver a lo de antes, vamos a volver a lo convencional, a lo que conocemos, a lo que sabíamos que nos funcionaba, güey. Vamos a volver, vamos a hacer América otra, bueno, Estados Unidos grande otra vez, güey. Y todo va a ser maravilloso y genial. Y vamos a quitar a todos los malditos latinos, güey. Los pinches negros van a ir a la cárcel, güey. Y aparte este güey ensalzaba a la parte, cuando yo dije la parte del el irracionalismo, güey. O sea, escucha esto, o sea, lo dice en inglés obviamente porque pues es americano el vato, pero escuchan, a ver si la entienden, si no se los digo. Educated. We won with poorly educated. I love the poorly educated. We're the smartest people. We're the most loyal people. Este vato, lo que acabo de decir, por si no lo han entendido, es que han votado por nosotros gente inteligente y han votado por nosotros, altamente educada y gente pobremente educada. Y yo amo a la gente pobremente educada porque son los más inteligentes y son los más leales. A la verga. Ese vato, o sea, A ver, hay al mínimo como una o dos contradicciones, ¿estás de acuerdo? O como mínimo, Entonces, curioso Bolsonaro es. también es neonazi, güey, no mames. ¿Qué? Bolsonaro es neonazi también, Neofascista. neofascista. Y también el güey que gobierna Uruguay es neofascista. Yo no sé quién está gobernando Uruguay, güey. No te puedo decir. La calle. No me meto De ahí. Uruguay no puedo opinar tampoco. Yo tampoco. Pero por ejemplo, y Bolsonaro. Ajá. Y Bolsonaro, Bolsonaro. Bolsonaro. surgió, o sea, se puso en la candidatura de forma muy reaccionaria a lo que fue, ¿quién? ¿Dilma o y Lula. Lula. Güey, no mames. Lula. Hijo de la verga. Nos quitó la potencia latinoamericana y ahora la tiene Brasil, no mames. Ay, vato. O sea, en ¿Cómo? una pinche pila de cadáveres. O sea, No mames, güey. Ya se está, A ya ver. se está haciendo una Fuera el toque de la investigación. pandemia. No sé, la pandemia la podemos tocar aparte, pero no tiene nada que ver con la Brasil crisis económica, güey. Brasil nos ha quitado el puesto de potencia latinoamericana y lo ha hecho muy bien. O sea, es un oasis Brasil para ti. ¿Cómo que no es? O sea, No. un país ideal en Latinoamérica. Un país No. con gran extensión No, territorial sin duda puede no. esconder fácilmente su pobreza. Exactamente, güey.
Justamente, Brasil güey. es un tiene país gran con mucha extensión territorial. pobreza. Y además, ¿a qué Ay. precio, güey? O sea, ¿sabes cuántos kilómetros, bueno, más bien kilómetros, hectáreas se han talado desde que este güey entró al gobierno, güey? O sea, la cantidad de bosque que se ha quitado en el Amazonas, güey, nada más para crear sembradíos de soya, Eso sí, para entró alimentar a como- pinches vacas, güey. Y Entró eso con es- una agenda así súper ambientalista Reaccionaria, y güey. de respetar el medio ambiente y güey, o sea, no mames. O sea, No ve tiene lo nada que que ver, pasó en güey. el caso del Amazonas, güey. Es En el que caso por del más que se Amazonas, desee, no recuerda se que puede. principalmente la culpa no fue por parte de Bolsonaro. Ay, La no tiene culpa nada que ver, güey. Claro que Solamente es sí, el güey, presidente, no güey. activó el... No, hay recuerda, una organización ¿dónde que inicia tiene la con parte de la varios quema países del Amazonas, sudamericanos güey? y no activó el Pues, plan, güey. Territorio Exactamente. boliviano, güey. ¿Quién va a ser Bolsonaro en esa madre, güey? No pueden ser. Pero, no sé, solo compara Brasil como lo es Argentina ahorita. O sea, repito, o sea, para ti, Brasil es el mejor país de Latinoamérica actualmente en la crisis económica. De hecho, con la crisis mayor económica. cantidad de muertos en Latinoamérica y de los más Y cantidad de ahorita con la muertos mayor cantidad en de el vacunados, mundo, güey. probablemente a Brasil su economía le ha afectado menos que a toda la latinoamericana, güey. Nosotros no Porque ¿A qué? especialmente Ok, por eso, porque porque rechazó es el las país medidas de con mayor seguridad extensión propuestas territorial. por el sistema, Ajá. por... Su gran extensión Yes, territorial ya es el lo puede hacer que enmascare bastantes cosas. Bastantes. Además, güey, Diversidad de ecosistemas. Petróleo. definitivamente. Nosotros tenemos Y petróleo aparte, también, güey, güey. ay, güey, puta, somos el país La con mayor longitud. petróleo. Demasiado, verga. La longitud Bueno, Bolivia no, hace güey. que Brasil sea un país megadiverso y con muchos recursos. Bueno, obviamente eso implica muchos Nosotros recursos. tenemos el Telecán y el Tratado del Pacífico, supuestamente el más poderoso Sí, pero latinoamericano. no tenemos la extensión territorial. No tenemos esa población. No tenemos todos esos recursos. Y no tenemos los mismos beneficios, güey. O sea, No tenemos los hay mismos cosas que no beneficios. tenemos. Tú tienes- ¿Cómo es que antes Tú nosotros tienes, éramos- tú tienes poquito de cada latitud a la que te encuentras. Poquito. ¿Sí? La mayoría de los recursos se encuentran en los lugares cálidos. ¿Sí? Y Brasil tiene una longitud enorme. Enorme. Y Sí, puede aprovechar beneficios de no separar. cada ecosistema. ¿Sabes por qué? Porque tiene mucha extensión territorial. ¿Sí? Ujú. Sí. Y si se tuviera la misma extensión territorial, claro que harías más. Aparte, Claro, obviamente. aparte de que nunca se respetaron las medidas sanitarias, porque este güey dijo, no, pues Lo los que maricones sí- lo no que sí quieren hay que trabajar, güey. reconocerse- O sea, O sea, por ejemplo, India es una porquería. ¿Qué? India es una porquería, güey. Y ve. Sí, güey. y También ve. China. Ajá, sí, y ve toda la extensión territorial que tiene. Es una comparación. Es una comparación. Entonces, Brasil no es el mejor. Puede Hablo de Latinoamérica, presentarse- Waldo. Sí, pero puede presentarse como uno de los mejores, pero no sabes lo que hay dentro. Además- no sabes lo que es vivir ahí. No, güey. Obviamente, Brasil tiene Ah, claro, solo muy sabes que grandes. México, solo sabes que Y- México, pero no conoces otras realidades. No conocemos otras realidades, por eso no las podemos juzgar. Desde mi punto de vista, estoy viviendo bien aquí. No tengo Pero, Waldo, carencias. Desde mi Pero, Waldo, punto la de economía vista. va en picada y la seguridad también va en picada, güey. Claro que no, la seguridad viene ¿Cómo de cada- que no? de hecho, eso es relativo. O sea, No, eso es relativo. No me digan que la seguridad es No es lo relativa, mismo, caray. no es lo mismo vivir en los barrios pobres de Brasil. uf, Güey, No allá es- los barrios no es lo pobres de mismo Brasil son vivir dominados en las por las favelas. pandillas, güey. En las favelas. Y acá Sí, nuestros no pueblos es lo pobres mismo. son dominados por grupos terroristas, güey. Y creo que nos desviamos un poquito. Sí, nos Sí. desviamos bastante del tema. Ya. Pero, a ver, Pero lo Leo, que quiero no. llegar es de que sí, definitivamente actualmente hay neofascistas o protofascistas o urfascistas. De acuerdo a toda la tesis que acabo de explicar, de acuerdo a todas las características que acabo de explicar, acerca de la personalidad de aquellas personas que pueden ser atraídas por este tipo de discursos, aquellas estereotipos, bueno, no estereotipos, sino aquellos arquetipos del urfascista o del neofascista o el fascista en general. En fin, güey. Y aparte los estudios de la escuela de Frankfurt, güey. O sea, Ah, ok. todo eso es lo que me respalda en cuanto a todo lo que dije, güey. O sea, no me lo estoy sacando de la chistera. Ya. Ujú. Y en base a todo eso es lo que acabo de decir. Para mí el partido de Vox es neofascista o protofascista. Definitivamente. Trump para mí también era otro protofascista o neofascista, güey. Por todo lo que acabo de explicar, güey. ¿Qué quieres que te lo voy a explicar? Digo, ¿o quieres que me pueda No. poner los audios? Ay, güey.
Bueno, tranquilo, tú también, Leo, te estás exaltando demasiado Sí, también. güey. Vale. Es que cuando escucho... Bueno, ¿Cómo Yo puedo decir? decir que para mí no hay, sí hay grupos fascistas o con ideas fascistas actualmente, principalmente en Europa, donde se está sufriendo crisis migratorias y choques culturales increíbles entre musulmanes, judíos y cristianos y católicos. Y en cuestión de partidos como el Partido Republicano, lo que es Bolsonaro, lo que es la derecha alternativa por Alemania, Vox, los partidos polacos, no los puedo catalogar de fascistas, pero tal vez sí los puedo catalogar de derecha o muy conservadora o tal vez derecha extrema, principalmente en Polonia, derecha conservadora. Vale. ¿Sale? Ok. ¿Esa es tu conclusión? O sea, para ir a las conclusiones, de hecho. De hecho, ya estamos en conclusiones, ¿no? Ok, ya. Entonces, esa es tu conclusión. Va a ver la conclusión de Ubaldo, luego la de Marco y luego ya iré yo. Bueno, va yo, ¿no? Sí. Bueno. Pues respondiendo a la pregunta anterior, que me preguntaban si estaba vivo o no estaba vivo, el fascismo sigue vivo. El fascismo es y será un mal necesario. Es la base. No. Claro, Ay, ¿Cómo? es un mal necesario. Ay, güey. A ver, Ay, güey. tranquilícense, no sean idiotas. A ver, güey. ¿Qué pedo? El fascismo es la base para un buen de sucesos que los llevaron a ustedes a seguir con vida, que los llevaron a ustedes a nacer. Es un mal necesario porque es la base para muchos otros sistemas. Así como hay cosas buenas, hay cosas bastante malas. Y así como nos podemos aprovechar de las cosas malas y del sufrimiento de las personas, también nos podemos quejar de otras cosas. Entonces, el fascismo, tanto el fascismo como todo ese tipo de sucesos, marcaron de determinada forma a la forma de pensar de una sociedad. Y eso es lo que nos da nuestra esencia a nosotros. Es cuando decidimos estar a favor o estar en contra. Entonces, por eso yo lo considero un mal necesario, porque nos construye nuestra mente. El estudiarlo nos hace preguntarnos sobre qué estaba pensando esa gente, ¿no? Y nos instruye a no repetir ese error. O sea, tomar lo bueno, claro. tomar lo bueno y quitar lo malo. Por eso yo digo, el fascismo es y será un mal necesario. No. O sea, te refieres, a ver, si quiero entender lo que acabas de decir. El fascismo fue un mal necesario, eso es lo que estoy diciendo. Pues la cadena de hechos y las relaciones que tuvo con las personas y las reacciones que genera son males necesarios, porque llevan a la sociedad a pensar como hoy lo hace. No sé si doy a conocer o si me entienden. Por eso, no estoy a ver, a favor. lo que quiero o sea, tú lo que estás diciendo no es que aquí tendría que instaurarse un gobierno. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo es que fue necesario que para sucediera para que hubiera un cambio. Pero que ya no debe de existir. Para algo claro que ya no debe de existir. Ya no debería de existir. De hecho. Pero sí, sigue viviendo en cada ideología política o en determinada ideología política. Esa es su forma de seguir viviendo. Cuando tú rayoteas toda una pared, esa mancha no se va, solo le puedes echar más pintura encima, pero esa mancha sigue ahí. Okay, entonces, claro. sobre eso se construye lo demás. Se eliminan cosas, se agregan cosas. Entonces, mi conclusión es esa. El fascismo es un buen parámetro para determinar hasta dónde puede llegar la maldad humana, hasta dónde puede llegar la pendejez, hasta dónde puede llegar un ser con el fin de tener poder. El fascismo, el nazismo, el falangismo, las dictaduras, Porfirio, obviamente, y es lo que nos define como sociedad, no como nación, como sociedad,
integral, que somos todo el mundo y que se diferencia por zonas geográficas, claro. Y pues ese es mi pensar, que es solo un rayoteo en todo este cuadro de desorden que es la historia de la Tierra. Ok. Chido ahora sí ya te entendí más. Algo que querías decir. Ahora vamos con Marco, tu conclusión. Mi conclusión es, primero que nada, no es cierto, pues primero, gracias a las personas que están tolerando este ambiente tenso generado por nuestras discrepancias en cuanto a nuestras posturas políticas, güey. Muchas gracias por tolerarnos, primero que nada. Y como conclusión, ahorita que estaban diciendo esto, ay, perdón, tengo hipo, güey. Ahorita que estaban diciendo todo lo del patriotismo y nacionalismo, y últimamente he estado viendo muchos videos respecto a ese tema de un filósofo. Habla acerca de todos los valores patrióticos y todo eso. O sea, no considero algo malo a per se, no es algo no es algo malo. O sea, el creer y respetar los símbolos patrióticos, pues en parte no es algo malo a per se. El problema es hasta dónde lo lleva la gente esa ideología, ¿no? Ya. ¿Cuál es el límite de entre el nacionalismo, pues, o el patriotismo, entre comillas, bueno, por así decirlo, que no es extremista, y el ultranacionalismo, el extremo? Ok. Es algo que no comparto definitivamente. O sea, el hecho de que se respeten ciertos símbolos patrióticos, el reconocer que somos parte de una nación, no es algo malo. O sea, no es pueblo. Ajá, un pueblo, es algo que identifica un pueblo, incluso la religión hasta cierto punto es algo necesario. Ya. Es algo que identifica a una sociedad, ¿no? Y justamente el llevar eso a y el decir que no, todo internacional, todo multiculturalidad, pues cae mucho en lo subjetivo, y decir que no existe la nación es como, pues, güey, No funciona. No funciona en parte, güey. Pero es el hecho de respetar los símbolos patrióticos, los símbolos patrios, no es incompatible con la multiculturalidad, ¿no? Como dijo Gabo hace rato. Entonces, ¿sí? Sí, creo que debe de haber un equilibrio entre ambos. Y creo que sí es algo que me hubiera gustado que Gabo recalcara la situación que está viviendo España ahorita, ¿no? Sí. O sea, el hecho de que no me dejaron terminar, pero bueno. Sí, güey. El hecho de que lleguen muchos inmigrantes ilegales y que estén cometiendo actos atroces relacionados con su ideología, no sé, política o religiosa. Esta multiculturalidad que no está funcionando si no está siendo regulada la inmigración. Yo les quería decir eso. Regular la migración está buena. Hay barrios musulmanes en España donde no se aplica la ley civil española, no se aplica la ley civil francesa, se aplica la ley islámica. Tanto así que mujeres francesas tienen que verse obligadas a ponerse un hijab cuando eso ni siquiera es su religión, pero tienen miedo. En Canarias, donde la gente sufre porque el vandalismo ha aumentado, y en Ceuta, donde más de 10,000 inmigrantes entraron y pues ahora está muy mal. En ese sentido sí defiendo la postura que tiene Gabo, pero ya ni siquiera es tanto por los símbolos patrios o este sentido de preservación de la tradición nacional o de una identidad nacional, sino es por la preservación de la integridad de las personas. O sea, hay que ver, dejemos, en este caso, en el caso de todo lo que está ocurriendo con los islámicos en España, sí creo que hay que dejar un poco de lado lo nacional en ese sentido y ver más por las personas, por la integridad de las personas, no tanto por los símbolos patrios ni nada de eso. Yo creo que principalmente hay que ver... Sí, o sea, tiene que haber un equilibrio en cada una de esas ideologías y ser muy preciso en cuanto a el discurso que nosotros proclamamos al momento de hablar acerca de este tema. Si discriminas a las personas por ser de la religión que son y por practicar ese tipo de costumbres, entonces te estás volviendo como ellos. Sí. Te estás volviendo como ellos. Entonces, sí, es cierto lo que dice Marco, lo que hay que hacer no es patriotismo, no es nacionalismo, es cuestión de humanidad. Humanidad, sí. Es humanismo. Sí, porque no es necesario reafirmar algo que ya está presente en ti. Claro. Tus genes, tus costumbres, tus tradiciones, es la huella que le vas a dejar al mundo.
no es necesario practicar el patriotismo. Claro que es muy bonito, ¿no? Tener un sentido de pertenencia, pero ¿sabes qué? Va a llegar un punto en el que ya no vas a vivir aquí, en el que puedes irte a vivir a otro planeta, y ese otro planeta puede ser tu nuevo hogar. Y ¿sabes qué? Puede haber, y puedes conocer a más personas, y lo que te hace relación es que son humanos, ¿sí? El vivir en sociedad es algo muy importante, y el aprender a relacionarte con la gente independientemente de su religión y todas esas subdivisiones entre humanos que todos hacemos. En algún punto se empezó a hacer, y eso está mal, porque somos de la misma raza humana. Pero Sí, sí, entonces siente que es muy difícil lograr esto. es muy difícil, a través pero no de es la imposible. aplicación o sea, de tener un sistema de justicia realmente entonces, eficiente y que castiga a aquellas personas que cometan actos extremistas, como por ejemplo en Francia, que una persona que entró a una iglesia y que creo que decapitó a 9 personas, güey. O sea, ese tipo de actos extremistas relacionados con la religión, eso sí, son intolerables, tienen que ser castigados por medio de la ley. Pero no tienen nada que ver con patriotismo, ni nacionalismo, ni... Sí, pero sí es el respetar cierto apego, los valores tiene que ver con el apego. nación, ¿no? Entonces, cuando hay un apego grande, o cuando hay un apego que ya ese nivel de peligroso, ese apego nos lleva a hacer cosas que no debemos de hacer. Ok, Sí. yo voy a concluir con la parte final de lo que de lo que leí, que me parece muy bien, y yo creo que no le puedo agregar nada más a lo que dice. Y bueno, dice lo siguiente: después de haber indicado los posibles arquetipos del urfascismo, concédame concluir. Esa es una anécdota de Umberto Eco, es italiano. Él vivió de manera personal lo que fue el fascismo italiano de Mussolini. Dice: la mañana del 23 de julio de 1943 me dijeron que, según los partes leídos por radio, el fascismo había caído. Mussolini estaba arrestado y mi madre me mandó a comprar un periódico. Fui al kiosco más cercano y vi que los periódicos estaban, pero los nombres eran distintos. Además, tras una breve ojeada los titulares, me di cuenta que cada periódico tenía o decía cosas distintas. Compré uno al azar y leí el mensaje impreso en la primera página, firmado por 5 o 6 partidos políticos, como Democracia Cristiana, Partido Comunista, Partido Socialista, Partido de Acción, Partido Liberal. Hasta aquel momento yo creía que había solamente un partido por país y que en Italia solamente existía el Partido Nacional Fascista. Estaba descubriendo que en mi país podía haber diferentes partidos al mismo tiempo. No solo esto, puesto que yo era un chico listo, me di cuenta de que enseguida de que era imposible que tantos partidos surgieran de un día para otro. Comprendí así de que ya existían organizaciones clandestinas. El mensaje celebraba el final de la dictadura y el regreso de la libertad. Libertad de palabra, de prensa, de asociación política. Estas palabras, libertad, dictadura, Dios mío, era la primera vez en mi vida que las leía. En virtud de estas nuevas palabras yo había renacido como hombre libre occidental. Debemos prestar atención al que el sentido de estas palabras no vuelva a olvidarse. El urfascismo está en nuestro alrededor, a veces de trajes de civil, ya que sería demasiado cómodo para nosotros que alguien se asomara a la escena del mundo y dijera: quiero volver a ver Auschwitz, quiero que los camisas negras vuelvan a desfilar solemnemente por las plazas italianas. Por desgracia, la vida no es tan fácil. El urfascismo puede volver todavía con las apariencias más inocentes. Nuestro deber es desenmascararlo y apuntar con el índice sobre cada una de sus nuevas formas, en cada parte del mundo. Vuelvo a dar palabra a Roosevelt. Me atrevo a afirmar que si la democracia americana deja de progresar como una fuerza viva, intentando mejorar día y noche por medios pacíficos las condiciones de nuestros ciudadanos, la fuerza del fascismo crecerá en nuestro país. Libertad y liberación son tareas que nunca acaban. Sea entonces este nuestro lema: no olvidemos. Y bueno, con esto yo concluyo. Y les agradezco a todas las personas que nos están escuchando, que han visto todo este episodio, que le den like, se suscriban, que comenten qué les ha parecido y que nos digan su opinión acerca de todo este tema. ¿Algo más que podamos agregar, chicos? Sí, que aquí cada quien está expresando su punto de vista. Ese es mi punto de vista. Tú puedes tener el tuyo y esperamos moldear el tuyo mediante los hechos
y que sepan diferenciar los hechos de las opiniones de las personas, ¿no? Porque una cosa es algo que pasó y otra cosa es algo que yo opino de lo que pasó. Entonces, investiguen, lean, no se queden así con lo que nosotros les decimos. No queremos moldear su opinión, queremos formularla. Exactamente. Y bueno, dicho todo esto, entonces les agradezco que se hayan quedado hasta aquí. Esperamos ver en otro episodio y chao, chao.